Bienvenido al canal Last Down Stories. En el primer minuto que comenzó el brote de zombies, cerré la habitación segura que había modificado personalmente. Afuera de la puerta, los golpes de Linda se mezclaron con llantos. Un vecino cercano es mejor que un pariente lejano. El favor que te hice al recoger tu paquete el año pasado no cuenta para nada, me burlé con frialdad. Un vecino cercano es mejor que un pariente lejano, y luego me robó el agua. Me empujó fuera de mi propia casa y dejó que me mordieran zombies. En mi vida pasada, le abrí la puerta y me costó la vida. Sistema, activa el modo silencioso. Mientras la puerta blindada sellaba todo sonido, me dirigí a la habitación llena de suministros de supervivencia. Esta vez, llegaré vivo a casa con mis padres. Me desperté de la pesadilla, mi espalda empapada en sudor frío, mis dedos se clavaron profundamente en mis palmas, el dolor agudo confirmó, esto no era un sueño, había regresado, un mes antes de que comenzara el infierno, 1 de marzo de 2023, 7:15. La fecha en la pantalla de mi teléfono me picó en los ojos con dedos temblorosos, abrí la pantalla, las redes sociales estaban llenas de actualizaciones diarias mundanas, ni una sola publicación sobre esa cosa. Ha vuelto, realmente ha vuelto. Me levanté de un salto de la cama, mis pies descalzos tocaron el suelo helado y corrí a la ventana en 3 pasos rápidos, abriendo las cortinas, la luz del sol inundó, abajo en el jardín residencial, algunas personas mayores estaban haciendo sus ejercicios matutinos, todo estaba extrañamente tranquilo. ¿Quién podría haber adivinado que en 30 días, este lugar se convertiría en un infierno? Respiré hondo obligándome a calmarme, los recuerdos de mi trágica muerte y mi vida pasada me inundaron, el dolor insoportable de ser destrozada por zombies, la imagen de mis padres colapsando por ataques cardíacos, la sonrisa hipócrita de mi prima Susan y ese bastardo de Harry, que me robó la comida en el último momento y me empujó hacia la puerta. Esta vez no, me dije a mi reflejo en el espejo, mi rostro aún intacto por los estragos del apocalipsis, luciendo notablemente joven. 30 minutos después había compilado una lista detallada frente a mí: comida, agua, medicinas, armas, medidas de seguridad. Todas las lecciones aprendidas a costa de mi vida en mi vida pasada ahora se transformaron en frías palabras escritas en papel. Mi teléfono vibró de repente, la pantalla mostraba: mamá, hey, mamá. Traté de evitar que mi voz temblara. Mali, ¿estás despierta? Mamá, solo quería recordarme tú, es el cumpleaños de tu papá este fin de semana. Mamá, escúchame, la interrumpí, agarrando el teléfono con fuerza con los dedos. Tú y papá deben ir al hospital central mañana para un chequeo completo, especialmente un examen de corazón. Ya hice la cita, sala VIP, periodo de observación de 2 semanas. ¿Por qué tan repentino? Tuve un sueño muy vívido anoche. Elegí explicárselo de una manera que pudiera aceptar. En el sueño, tanto tú como papá, de todos modos, solo haz esto para tranquilizarme. Está bien, ya pagué el total, y no es reembolsable. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Está bien, te escucharé, mamá, pero porque suena extraña tu voz. ¿Estás resfriada? Estoy bien, me mordí el labio para no llorar. Por cierto, trae todos los medicamentos que tomas habitualmente y empaca más cambios de ropa. Solo piensa en ello como una estadía corta. Después de colgar, me comuniqué de inmediato con el sanatorio de alta gama que colaboró con los militares. En mi vida pasada, después del brote del virus zombie, era uno de los lugares más seguros de la ciudad. Un chequeo de salud de 2 semanas sería suficiente para mantener a mis padres a salvo durante el caos inicial. Para entonces, encontraría una manera de garantizar su completa seguridad. Un golpe repentino en la puerta. Señorita Mali, ¿está en casa? Era la voz de Linda de la puerta de al lado. Cada músculo de mi cuerpo se tensó instantáneamente. En mi vida pasada, fue esta buena vecina, quien me empujó por la puerta cuando los zombies irrumpieron en el pasillo. Solo para comprarle a su esposo unos segundos adicionales para escapar, ajusté mi expresión antes de abrir la puerta. Buenos días, Linda. Oh, señorita Mali, siento mucho molestarla tan temprano. Tenía esa sonrisa falsa familiar en su rostro. Se me acabó la salsa de soja. ¿Puedo tomar prestada un poco? La necesito urgentemente para el almuerzo. Miré su rostro bien cuidado y recordé cómo, en mi vida pasada, había estado parada en mi puerta sosteniendo la última media botella de agua que me había prestado, observando con fría indiferencia cómo los zombies se abalanzaban sobre mí. Por supuesto, un momento, me giré hacia la cocina, tomándome mi tiempo deliberadamente antes de regresar con media botella de salsa de soja. Muchas gracias, tomó la botella. Pero sus ojos recorrieron mi apartamento. Señorita Mali, ha comprado muchas cosas últimamente, ¿verdad? Ayer vi al repartidor traer tantas cajas. Me giré de lado para bloquear su vista. Solo algunos suministros de oficina comprados para eventos de la empresa. Oh, claramente no me creyó, pero no pudo presionar más. Pongámonos al día otro día.
necesito empezar a cocinar ahora. Después de cerrar la puerta, inmediatamente cerré con llave, me apoyé en el marco de la puerta y respiré hondo. Parece que necesito acelerar los planes de renovación de mi casa segura. Esos vecinos que codiciaron mis suministros en mi vida pasada no se acercarán esta vez. Por la tarde contacté con 3 empresas de seguridad diferentes, una para reforzar puertas y ventanas, otra para instalar sistemas de vigilancia y la tercera para mejorar la ventilación. Escaloné deliberadamente sus horarios de trabajo para no llamar demasiado la atención. Mientras los trabajadores instalaban vidrios a prueba de balas, el jefe de seguridad Bob se acercó tranquilamente. «Señorita Malley, ¿qué clase de proyecto grande es este?» Entrecerró los ojos al ver los marcos de acero y los materiales a prueba de explosiones. «La comunidad tiene regulaciones, los residentes deben informar sobre las renovaciones». Ya había preparado los documentos. Bob, es el permiso de renovación aprobado por la administración de la propiedad. Mi casa fue asaltada recientemente, así que solo estoy mejorando las medidas de seguridad. Fingió ojear los documentos, pero sus ojos seguían moviéndose hacia el interior. En mi vida pasada, fue este mismo Bob quien dirigió al equipo de seguridad para saquear mis suministros e incluso lo intentó. Lo entiendo, devolvió los documentos con una sonrisa untuosa. Pero señorita Malley, un sistema de seguridad tan sofisticado debe costar una fortuna, cierto, no está mal, la seguridad es lo. Primero fingí no captar su tono inquisitivo. Por cierto, Bob, ¿han desaparecido los gatos y perros callejeros del vecindario últimamente? Los que suelo alimentar se han ido todos. Su expresión se endureció. Bueno, tal vez la administración de la ciudad se los llevó. Si no hay nada más, señorita Malley, debería ir a patrullar ahora. Observando su apresurada retirada, fruncí el ceño. Una semana antes del brote zombie en mi vida pasada, los animales del vecindario habían comenzado a desaparecer misteriosamente, y la reacción de Bob claramente sugirió que sabía algo. Cerrando la puerta, añadí otro elemento a mi lista: investigarla. ¿Verdad? Detrás de la desaparición animales, al caer la noche, me quedé en el balcón contemplando la tranquilidad del vecindario. Mis dedos inconscientemente me frotaban la muñeca izquierda, donde aún no aparecía la horrible cicatriz de la mordedura de un zombi. Esta vez, vería a esa gente hipócrita y cruel cosechar lo que sembró, uno por uno. De pie en el centro de la sala, observé a los trabajadores instalar el último panel de vidrio a prueba de balas. La luz del sol se filtraba a través de este vidrio aparentemente ordinario pero resistente a los rifles, proyectando una mancha de luz en forma de diamante en el suelo. Señorita Malley, todas las puertas y ventanas han sido reforzadas. Leo, el supervisor de la empresa de seguridad, se secó el sudor al acercarse. Según su solicitud, todas las entradas tienen protección de triple capa. Desde el exterior, nada parece inusual. Asentí y le di una botella de agua helada. ¿Qué hay del sistema de ventilación? Se está instalando, dijo en voz baja. El sistema de filtración de aire que solicitó fue difícil de encontrar, pero nuestra empresa tiene clientes con antecedentes militares que han usado configuraciones similares. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. En mi vida pasada, 3 semanas después del brote del virus zombie, la cepa mutada transmitida por el aire infectó a todos en el edificio que no habían tomado precauciones. Esta vez, no volveré a cometer el mismo error. El sistema de vigilancia tiene componentes visibles y ocultos. Leo señaló varias cámaras visibles en la pared. Estas son para presumir, las que realmente importan son estas. Sacó su teléfono, abrió una aplicación y la pantalla mostró inmediatamente imágenes de cada rincón del apartamento, incluso el pasillo fuera de la puerta y el vestíbulo del ascensor. Bien, tomé el teléfono para verificar la calidad de la imagen. Si alguien intenta manipular las cámaras visibles, el sistema oculto realiza automáticamente una copia de seguridad en la nube, y tanto su teléfono como esta tableta recibirán alertas. Leo me entregó una tableta reforzada. El sistema eléctrico también tiene respaldos dobles como lo solicitaste. Los paneles solares y las baterías pueden satisfacer las necesidades básicas de electricidad durante 2 meses. Estaba a punto de hablar cuando de repente sonó el timbre. A través de la mirilla recién instalada, vi una cara tan familiar que me revolvió el estómago. Susan, mi querida prima, la señorita Malley tiene una visita. Nos apartaremos de tu camino entonces. Leo les indicó con tacto a los trabajadores que recogieran sus herramientas. Respiré hondo, escondí la tableta en el cajón, ajusté mi expresión y luego abrí la puerta. Hermana,
Susan se apresuró a abrazarme en el momento en que me vio, me hice a un lado para evitarla. Pero no mostró ningún signo de vergüenza a pesar de fallar su objetivo, pasaba por casualidad y vi que remodelaban tu lugar, así que me acerqué a ver cómo estabas, me quedé mirando su rostro meticulosamente maquillado, cabello negro liso, ojos grandes e inocentes, un vestido rosa que la hacía parecer una estudiante universitaria ingenua. ¿Quién podría adivinar qué planes venenosos se escondían bajo esa fachada angelical? Pasa, pero el lugar está un desastre. La dejé entrar, captando la mirada significativa de Leo al irse. El dinero puede comprar lealtad, pero no es suficiente, tendré que agregar otro pago por silencio mañana. Susan caminó por la sala, pasando los dedos sobre el vidrio antibalas recién instalado. Hermana, ¿qué es todo esto? Convertir tu casa en una bóveda de banco, el crimen ha estado mal últimamente. Le di un vaso de agua, observándola beber sin sospechar. La tía Wong de arriba fue asaltada la semana pasada. Dios mío, se tapó la boca dramáticamente. Entonces deberías tener mucho cuidado viviendo sola. Por cierto, sus ojos se iluminaron de repente. Harry dijo que ha pasado mucho tiempo desde que te vio. ¿Deberíamos reunirnos todos este fin de semana? Harry, al escuchar su nombre, mi mano que sostenía la taza tembló incontrolablemente. El té hirviendo salpicó el dorso de mi mano, pero no sentí dolor. Los recuerdos de mi vida pasada inundaron como un maremoto. 2 semanas después del brote zombie, Harry y Susan llamaron a mi puerta en un estado lamentable. Los acogí, compartiendo la poca comida que me quedaba. ¿Cómo me lo pagaron? Mientras buscaba provisiones, me robaron mis reservas y atrajeron a un zombie herido a mi habitación. Nunca olvidaré la noche que volví y los encontré a los dos enredados en mi cama, mientras ese zombie devoraba mi última lata de comida. Hermana, ¿qué pasa? La voz de Susan me devolvió a la realidad. No es nada. Dejé la taza, la marca roja en el dorso de mi mano ya empezaba a arder. Estoy ocupada este fin de semana, hay un proyecto de la empresa que terminar. Susan hizo pucheros. Trabajo de nuevo. Hace tanto que no te unes a una reunión familiar. La tía y el tío dijeron que te extrañan. Mi corazón se encogió. En mi vida pasada, antes de que mataran a mis padres, me habían dicho que Susan les había preguntado repetidamente por mi dirección y actividades recientes. En ese momento pensé que era solo una preocupación familiar, pero ahora parecía que se había estado preparando para un saqueo postapocalíptico todo el tiempo. ¿Cómo están?, pregunté con indiferencia. ¿Todo bien? Susan parpadeó. Es solo que mi tío tiene la presión un poco alta y mi tía no para de hablar de querer sostener a un nieto. Mentirosa. Mis padres no tienen antecedentes de hipertensión. Me está haciendo pruebas para confirmar si conozco su estado real. Los visitaré mañana, dije con detenimiento observando su reacción. Un destello de pánico brilló en los ojos de Susan. Mañana, pero mi tía dijo que se van de viaje. Es broma. Sonreí. Sé que se apuntaron al grupo turístico al atardecer y no se irán hasta la semana que viene. Se relajó visiblemente sin darse cuenta de que acababa de revelar su inusual interés en mis padres. Intercambiamos otra media hora de bromas vacías antes de que me excusara con compromisos laborales para acompañarla a la salida. En cuanto se cerró la puerta, abrí inmediatamente la transmisión de vigilancia. Vi cómo su expresión se ensombrecía en cuanto entró en el ascensor. Sus dedos revoloteaban sobre su teléfono, probablemente escribiéndole un mensaje a Harry. Abrí la aplicación. En mi teléfono vi a Susan subiéndose a una camioneta negra en la entrada del complejo. Incluso a través del parabrisas, reconocí ese rostro repugnante en el asiento del conductor. Harry, mi exnovio, uno de los asesinos que me mataron en mi vida pasada. Después de que se fueran, añadí 3 cerraduras más y un sistema de vigilancia de respaldo a la lista de verificación de la casa segura. Las lecciones sangrientas de mi vida pasada me enseñaron que la confianza es el veneno más extravagante en el apocalipsis. Al caer la noche me paré en el balcón, inspeccionando la cerca eléctrica antirrobo recién instalada. El vecindario estaba tranquilo, niños jugando en el patio de recreo, personas mayores paseando. ¿Quién podría haber imaginado que en 3 semanas, este lugar se convertiría en un infierno? Mi teléfono vibró con un mensaje del asilo de ancianos. El señor y la señora Newman han sido admitidos en la sección VIP, con atención las 24 horas y monitoreo cardíaco organizado según su solicitud. Respondí con agradecimiento y transferí otra suma de dinero para atención especial. En mi vida pasada, mis padres murieron salvándome. En esta vida, no lo haré. Dejé que la tragedia se repitiera justo cuando estaba a punto de regresar a mi habitación.
un ruido extraño me llamó la atención, parecía el gemido de dolor de algún animal, o quizás, masticando. El ruido provenía de la dirección del estacionamiento subterráneo. Tomé mis binoculares de alta potencia y ajusté el enfoque para mirar hacia la entrada del estacionamiento. En la oscuridad, una figura borrosa arrastraba algo, la persona era corpulenta. Casi como Bob, de repente miró hacia arriba. Alerta, como si sintiera mi mirada, rápidamente bajé los binoculares y me escondí detrás de las cortinas. Unos segundos después el sonido de una pesada puerta de metal cerrándose de golpe resonó desde el estacionamiento subterráneo. Fruncí el ceño. Una semana antes del brote zombie en mi vida pasada, los gatos y perros callejeros del vecindario habían comenzado a desaparecer misteriosamente. En ese momento, pensé que era solo la limpieza de la administración de la propiedad, pero ahora parecía que las cosas no eran tan simples. De vuelta en el estudio, encendí mi computadora y busqué noticias inusuales recientes. Fuga menor en laboratorio biológico. Las autoridades afirman que la situación está bajo control. Múltiples cadáveres de animales encontrados en los suburbios. Sospecha de envenenamiento. Los oficiales de patrulla nocturna informan haber escuchado aullidos no identificados. Cada uno coincidía con las señales exactas antes del brote zombie en mi vida pasada. Cerré la computadora portátil y caminé hacia el gabinete de armas recién instalado, pasando suavemente mis dedos sobre su fría superficie de metal. Dentro había varios arcos de caza y una daga militar, artículos prohibidos en tiempos de paz, que me habían costado mucho dinero y favores para adquirir. Afuera de la ventana, una luna roja sangre se elevó silenciosamente, proyectando un resplandor carmesí siniestro sobre el vecindario. Corrí las cortinas a prueba de explosiones y colgué el calendario recién comprado en la pared, rodeando con un círculo rojo la fecha de hoy. Quedan 21 días para que se desate el infierno. La pantalla de vigilancia muestra la fecha, 22 de marzo de 2023, 9:17 am. Miro fijamente las 4 transmisiones de pantalla dividida. Mi dedo flotando sobre el botón de activación del sistema de seguridad. La cámara de la puerta este muestra una ambulancia desviándose erráticamente mientras se estrella contra la barrera. Hoy es el día. Los recuerdos de mi vida pasada son tan vívidos como tallados con un cuchillo. El virus zombie estalló a las 9:03 am a través de la sala de emergencias del hospital de la ciudad y a las 9:17 de la mañana, la primera ambulancia que transportaba individuos infectados se estrelló en nuestro vecindario. En la pantalla principal, la puerta trasera de la ambulancia se abrió de repente y una persona con una bata blanca de laboratorio cayó al suelo. No cayó, los arrastraron afuera. 2 manos de color azul grisáceo se extendieron desde el interior del vehículo, agarrando los hombros del médico con un agarre mortal. Inicie la protección de nivel 1, murmuré presionando el botón. Un zumbido casi imperceptible de maquinaria llenó el apartamento. Las ventanas a prueba de bala se bloquearon automáticamente. El sistema de ventilación cambió a circulación interna y todas las puertas activaron cerraduras electromagnéticas. Caminé hacia el gabinete de armas, recuperé un arco compuesto y 6 flechas y las coloqué debajo de la mesa de café a mano. En la pantalla de vigilancia, el médico de la bata blanca se había detenido. Esas manos gris azuladas comenzaron a rasgar su bata blanca, sus movimientos torpes y persistentes, como un niño desmantelando un juguete que no le gusta. Cambié a la transmisión de vigilancia de la residencia de ancianos de mis padres. Los militares ya habían acordonado toda el área, con soldados armados patrullando dentro del perímetro. Mi padre estaba dando un paseo por el jardín, mientras mi madre estaba sentada en el balcón leyendo un libro. Al ver esto, la cuerda apretada en mi pecho se aflojó ligeramente. De repente, un grito desgarrador vino de abajo. Volví a la vigilancia residencial y vi a Linda, mi maravillosa vecina, arrastrando a su hija mientras corrían hacia nuestro edificio con su esposo, el señor Lucas, siguiéndome en una postura antinatural. Igual que la última vez, me burlé. En mi vida pasada, la familia de Linda también había sido de las primeras en huir aquí. La única diferencia era que entonces, tontamente, les abrí la puerta. Mi teléfono empezó a vibrar descontroladamente. Lo miré. Eran todos mensajes de la gente de la puerta este. Ese no es un loco, es un zombi, igual que en las películas. La línea de emergencias de la policía no funciona. ¿Dónde está el administrador de la propiedad? ¿Dónde demonios está Bob? No respondí, solo abrí la transmisión de vigilancia del pasillo. 3 minutos después, la familia de Linda apareció a trompicones. El brazo derecho del señor Lucas colgaba flácido, con las mangas empapadas de sangre. Se dirigieron directamente a mi puerta. Señorita Mali, abra la puerta por favor. Linda golpeó la puerta con los puños, con la voz entrecortada por las lágrimas.
Hay maníacos afuera mordiendo a todo el que ven. Presioné el intercomunicador, pero no abrí la puerta. Linda, ¿qué pasó? A tu marido le mordieron, pero no es grave. Miró a su marido con una mirada incierta. Señorita Mali, por ser vecina, cambié el ángulo de la cámara y acerqué la herida del señor Lucas. Se veían 2 hileras de marcas de dientes hasta el hueso, con un tono gris azulado antinatural que se extendía alrededor de la herida. Mi experiencia en hospitales me decía que la infección ya había entrado en su torrente sanguíneo. ¿Quién lo mordió?, pregunté con calma. Un loco justo en la puerta del vecindario. La hija de Linda, Lily, gritó: «Abre la puerta ahora, me están alcanzando». Abrí las imágenes de vigilancia del ascensor y vi 3 figuras contorsionadas golpeando los botones del ascensor en el primer piso. Como mucho subirían las escaleras en 2 minutos. Señorita Mali, siempre la he tratado bien. La voz de Linda se volvió repentinamente estridente. La última vez que se le rompieron las tuberías, fue mi marido Laolin quien las arregló. Así se paga la amabilidad, un recuerdo me vino a la mente. Linda de pie. En mi cocina, en nuestra vida pasada, bebiendo mi última botella de agua mientras su esposo me llevaba la comida a su casa. De todas formas, no puedes comer tanto sola, dijo entonces. Tenemos hijos, lo necesitamos más que tú. Las alarmas de monitoreo sonaron de repente. El ascensor había llegado a nuestro piso. Ahí vienen, gritó Lily con fuerza. Miré la pantalla. 3 personas salieron tambaleándose del ascensor. Sus movimientos eran mucho más rápidos que los de los zombis en las películas, casi trotando mientras se abalanzaban sobre la familia de 3 de Lucas. El señor Lucas de repente soltó un aullido inhumano y se giró para abalanzarse sobre su esposa e hija. Linda gritó mientras lo apartaba, golpeando mi puerta aún más fuerte. «Abre la puerta, zorra, abre la maldita puerta». Apagué el walkie-talkie, dejándolos maldecir. 30 segundos después, las maldiciones se convirtieron en gritos, seguidos de los nauseabundos sonidos de lágrimas y deglución. No aparté la mirada, obligándome a verlo todo. Este era el camino que había elegido y tenía que afrontar cada parte de él. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de Harry: «Mali, ¿estás en casa? Susan y yo estamos atrapadas en la oficina. ¿Puedes venir a buscarnos? Todo se ha vuelto loco afuera». Bloqueé su número sin dudarlo. Luego llegó el mensaje de Susan: «Hermana, ayuda, Harry dijo que te va a encontrar, pero me temo que tampoco es seguro allí. ¿Qué deberíamos hacer, Su?». Hipocresía casi me hizo reír a carcajadas. En mi vida pasada, fueron estas mismas palabras las que ablandaron mi corazón y me llevaron a arriesgarme a conducir para recogerlos, y como me pagaron, robando mi auto y suministros. Bloqueé a Susan y abrí las transmisiones de vigilancia de la ciudad. Las escenas eran horribles, multitudes de personas corriendo por las calles, vehículos destrozados por todas partes y hordas de zombis ya reuniéndose en las principales intersecciones. La transmisión de emergencia del gobierno crepitó intermitentemente: «Ciudadanos, quédense en casa, esperen el rescate, eviten el contacto con sospechosos de estar infectados». En 3:17 de la tarde, la luz e internet comenzaron a fallar. Activé el generador de emergencia y usé el tiempo restante para descargar mapas de la ciudad y guías de supervivencia. Justo antes del apagón, revisé las cámaras de los otros edificios. Lo que vi me hizo sonreír con disgusto. En el 7º piso, el profesor William, el mismo viejo erudito santurrón que me había acusado de falta de responsabilidad social en mi vida pasada, estaba usando un extintor para derribar la puerta de un vecino. En el 5º piso, una pareja joven se peleaba por una caja de fideos instantáneos y Bob, nuestro jefe de seguridad, guiaba a su equipo puerta por puerta para confiscar suministros, en realidad, saqueando. Justo antes de que Internet se cayera por completo, el último mensaje grupal que recibí fue del maestro Lee, que vivía en el 2º piso. «No se asusten, mantengan la calma, compartan suministros, definitivamente podemos». El mensaje se cortó abruptamente, ya sea debido a la falla de la red o algo más aterrador, no pude decirlo. Al caer la noche, los gritos en el vecindario se fueron dispersando gradualmente, reemplazados por un silencio inquietante, ocasionalmente roto por aullidos inhumanos. Después de comprobar todas las entradas y confirmar que eran seguras, finalmente me permití desplomarme en el sofá, mis dedos temblorosos recorrieron mi brazo ileso, sin marcas de mordeduras, sin infección. Estaba viva y a salvo. Justo cuando estaba a punto de comer algo, un leve llanto llegó a mis oídos. Instantáneamente, en alerta máxima, abrí la señal de vigilancia del pasillo. No había nadie allí,
pero el llanto continuó, siguiendo el sonido, lo rastreé hasta su origen, el apartamento 803 al otro lado del pasillo, una joven pareja y su hija de 8 años vivían allí. Las imágenes de vigilancia mostraban que se habían ido juntos. Esa mañana, pero ahora una tenue luz se filtraba por debajo de su puerta, me puse mis gafas de visión nocturna y abrí la mirilla oculta en la puerta. La puerta de la habitación 803 estaba ligeramente entreabierta y sollozos intermitentes venían de adentro. Mamá, papá, ¿dónde están? Tras dudar un minuto, tomé una decisión potencialmente fatal. Abrí la puerta con suavidad, con el arco compuesto listo para disparar en cualquier momento. Grité suavemente, Rose, ¿eres tú? El llanto se detuvo de golpe. Unos segundos después, una cabecita se asomó por la rendija de la puerta de la habitación 803. Tenía lágrimas en el rostro. Tía Mali, ¿dónde están tus padres? Buenos días. Mamá me dijo que esperara en casa esta mañana. Fueron a comprar un pastel. Hoy es mi cumpleaños. Los labios de Rose temblaron, pero nunca volvieron. Se fue la luz. Estaba tan asustada. Recorrí con la mirada a ambos lados de la habitación 803. Rose se lanzó a mis brazos como un conejo asustado. La levanté, me deslicé de nuevo dentro y cerré todas las puertas con seguridad. Tras acomodarla en el sofá, le serví un vaso de agua tibia y encontré unas galletas. Come despacio, le dije. Hiciste muy bien en no abrir la puerta a desconocidos. Rose devoró las galletas con sus grandes ojos. Todavía rebosante de lágrimas, tía Mali, ¿qué son esas cosas, afuera, porque la abuela Wong muerde al abuelo Lee? Me agaché para mirarla a la altura de los ojos. Rose, de ahora en adelante, no le abras la puerta a nadie afuera, incluidos los vecinos que conoces e incluso a tu mamá y papá, entiende, asintió con incertidumbre, luego se arrojó de repente a mis brazos. Tía Mali, tengo miedo. Le di una palmadita en la espalda suavemente, pero mis ojos estaban fijos en la pantalla de vigilancia. La luz del sensor de movimiento en el pasillo parpadeó, revelando 3 figuras tambaleándose que se acercaban desde el hueco de la escalera. La que estaba frente a mí llevaba un vestido floral familiar, era linda, ya se había dado la vuelta. No tengas miedo, recogí a Rose y caminé hacia la habitación interior. A partir de hoy, vivirás con la tía Mali, te lo prometo, mientras viva, nadie puede hacerte daño. Estas palabras fueron tanto una promesa para Rose como un juramento para mí misma. Esta vez no dejaré que nadie me quite lo que me importa. Otra vez, baja un poco más la muñeca, los ojos mirando aquí. Me ajusté el agarre de Rose en el cuchillo, apuntando el cuchillo de fruta a la manzana en la mesa. No uses la fuerza bruta. Presiona hacia abajo con tu dedo índice. La lengua de Rose presionada contra su labio superior mientras se concentraba atentamente en seguir mis instrucciones. La hoja cortó la pulpa, dividiendo cuidadosamente la manzana en 2 mitades. Lo logré. Vitoreó sosteniendo la mitad de la manzana para dármela. La tía Mali da el primer mordisco. Tomé la manzana y le revolví el cabello. En el 7º día del apocalipsis, Rose, de 8 años, ya dominaba la preparación básica de alimentos, vendajes simples para heridas y las reglas del movimiento silencioso. Estaba aprendiendo mucho más rápido de lo que jamás imaginé. Esta tarde estudiaremos los fundamentos de la radio. Señalé el equipo de onda corta en la esquina. Si algo me sucede, necesitas saber cómo pedir ayuda. La sonrisa de Rose se desvaneció mientras agarraba el dobladillo de mi camisa. La tía Mali estará bien. Dijiste que este es el lugar más seguro del mundo. Me agaché para mirarla a los ojos. Eso es cierto. Pero la gente inteligente siempre tiene un plan B. Recuerda nuestra primera regla. No confíes en promesas, solo en tus propios preparativos, recitó Rose, pero sus ojos se oscurecieron. Tía Mali, ¿mis padres se han convertido en esos monstruos de afuera? Dudé por un momento. Mi experiencia de vida pasada me dijo que las mentiras piadosas no valían nada en el apocalipsis. Lo más probable, dije en voz baja, pero mientras estés conmigo, nunca te volverás así. Se arrojó a mis brazos, sus pequeños hombros temblando ligeramente. No la consolé, solo le di unas palmaditas suaves en la espalda. En este mundo el dolor es un lujo que debe superarse lo antes posible. Las alarmas sonaron de repente, e inmediatamente recogí a Rose y corrí a la consola de monitoreo. En la pantalla, 5 hombres blandiendo garrotes subían sigilosamente desde la escalera, liderados nada menos que por Bob. Son los tíos de seguridad, susurró Rose. Ya no, dije con frialdad, activando rápidamente el protocolo de defensa. Ahora son ladrones en las imágenes de vigilancia.
Bob se detuvo a 3 metros de mi puerta, levantando una tubería de metal. Señorita Mali, sabemos que está adentro ahora mismo, su lugar es el más seguro de todo el edificio, sea inteligente y abra la puerta. No respondí, solo los observé en silencio. En mi vida pasada, fue este mismo grupo quien, bajo el pretexto de una distribución unificada de recursos, robó todos mis suministros y finalmente me empujó hacia una horda de zombis. Basta de hablar con ella. Un corpulento guardia de seguridad blandió un hacha. Una puerta en este apartamento de lujo no durará más que unos pocos. En el momento en que tocó el pomo de la puerta, una corriente de alto voltaje lo envió al suelo. Los demás se retiraron apresuradamente y el rostro de Bob se retorció de furia. Perra, rugió sacando una pistola de clavos de su mochila, la misma que me había robado en mi vida pasada. Destrúyela, derriba esta maldita puerta. Presioné otro botón. Las boquillas ocultas sobre el marco de la puerta de repente rociaron agua con pimienta, golpeando a Bob directamente en los ojos. Gritó. Y se tambaleó hacia atrás, derribando a 2 de sus cómplices. Retrocedan, retírense por ahora, gritó Bob, cubriéndose los ojos. Volveremos esta noche, veamos cuánto tiempo puede aguantar. Arrastraron a su camarada inconsciente y huyeron en desorden. Anoté la dirección de su retirada, el piso 14, donde había una oficina de administración de propiedades, fácil de defender pero difícil de atacar. La tía Mali es increíble. Rose me miró con admiración. Ahuyentaste a todos los malos por ahora. Revisé los daños en el sistema de defensa, volverán y la próxima vez tendrán más cuidado. Señalé la figura que se retiraba de Bob en el monitor. Recuerda esta cara, Rose es del tipo más peligroso, cruel y astuto. Rose asintió con seriedad y de repente dijo: lo he visto antes, el mes pasado, cuando me levanté por la noche para ir al baño, lo vi atrapando gatos callejeros en el vecindario por la ventana. Rose hizo un gesto, vestía ropa blanca, y con algunos otros, estaban metiendo a los gatos en jaulas. Papá dijo que estaban haciendo trabajo de protección animal, pero ella arrugó su naricita. No lo creo porque la forma en que atrapó a los gatos parecía tan cruel. Mi corazón se encogió. En la tercera semana después del brote zombie en mi vida anterior, intercepté una transmisión militar que mencionaba que el virus podría haberse originado a partir de experimentos con animales en cierto laboratorio. ¿Podría Bob estar involucrado en esto? Rose, ¿recuerdas si había algún símbolo en la ropa blanca que vestían esas personas? Rose ladeó la cabeza y pensó, tal vez, letras rojas, pero estaba demasiado lejos para ver con claridad. Le di una palmadita en la cabeza en señal de aprobación, luego me giré para anotar esta pista en mi cuaderno. Si el virus estaba realmente conectado con Bob, él podría saber más, como las debilidades de los zombis. Al caer la noche, revisé rutinariamente las transmisiones de vigilancia de cada piso. El número de zombis había aumentado notablemente, con la mayoría de ellos rondando los pisos inferiores. Lo que me alarmó fue el cambio en su comportamiento. Ya no deambulaban sin rumbo, sino que se reunían y, acechando cerca de zonas donde alguna vez hubo actividad humana, están aprendiendo, murmuré, grabando esta observación. Los zombis de mi vida pasada no eran tan inteligentes. De repente unas figuras aparecieron en la señal de vigilancia del piso 14. Hice zoom y vi a Bob y a 3 de sus hombres cargando algo. Se movían furtivamente y miraban a su alrededor con cautela. Tía Mali, ¿qué es esto? Rose señaló la caja plateada que tenían en las manos. No estoy segura, pero definitivamente no es algo bueno. Entrecerré los ojos, observándolos llevar la caja a un apartamento. Conocía esa casa, una pareja de ancianos que claramente ya no estaban vivos. A altas horas de la noche, después de que Rose se durmiera, revisé en silencio todas las listas de suministros. El sistema de defensa funcionaba con normalidad y teníamos suficiente comida y agua para al menos 2 meses. Pero si Bob realmente tenía experiencia en laboratorio, mis preparativos podrían ser insuficientes. Abrí la caja fuerte y saqué una carpeta sellada. Dentro estaban los documentos que había recopilado basándome en recuerdos de mi vida pasada, las debilidades de los zombis, la ubicación de las cajas fuertes. Zonas e información sobre esos traidores. Las fotos de Harry y Susan están fijadas en mi página de inicio. Según la cronología anterior, aún deberían estar atrapados en el edificio de oficinas al oeste de la ciudad, pero en esta vida, cualquier cosa podría cambiar. Mis dedos rozaron suavemente la foto de mis padres en el asilo de ancianos mientras me obligaba a reprimir mi anhelo,
ahora están a salvo y eso es suficiente. Extender la mano imprudentemente solo expondría su ubicación. Un grito desgarrador vino desde afuera de la ventana, seguido de los aullidos emocionados de los zombis. No miré en el apocalipsis, la curiosidad suele ser lo primero que te mata. Temprano a la mañana siguiente, Rose me despertó sacudiéndome. Tía Mali, hay un ruido. Me desperté al instante, tomé mi arco compuesto y corrí a la estación de monitoreo. La pantalla mostraba a un hombre cubierto de sangre golpeando desesperadamente la puerta de una residencia en el pasillo del piso 12. Por favor, abre la puerta. Me han mordido pero aún no me he transformado. Solo quiero llamar a mi familia por última vez, sollozó. Su pierna izquierda ya era un amasijo de carne y sangre. Se veían tenues destellos de luz a través de algunas mirillas, pero nadie abrió la puerta. El hombre se deslizó al suelo desesperado, sacando un teléfono de su bolsillo. Justo entonces 3 zombis se tambalearon por la esquina. No dejé que Rose viera lo que sucedió después. Cuando los gritos finalmente cesaron, señalé el monitor y le dije, recuerda, una mordedura significa la muerte. Quienes abren sus puertas por lástima se convierten en zombis o en comida. El rostro de Rose estaba pálido, pero asintió con firmeza. Justo como lo que esos malos intentaron hacernos ayer, exactamente. Apreté su hombro con aprobación. Ahora ve a revisar el sistema de ventilación. Filtros, registraré los patrones de actividad de los zombis. Al mediodía, justo cuando terminábamos nuestro almuerzo sencillo, todo el edificio se sacudió de repente y se escuchó una explosión amortiguada en la distancia. Corrí a la ventana y vi una densa columna de humo que se elevaba desde el lado este del vecindario, la explosión de un gasoducto. Inmediatamente identifiqué la causa. Es decir, antes de que terminara de hablar, los zombis de abajo se giraron hacia la dirección de la explosión como tiburones oliendo sangre, moviéndose a una velocidad asombrosa. Les atrae el sonido. Rápidamente noté esta observación crucial, reaccionan más rápido que en su vida anterior. Rose me tiró de la manga de repente. Tía Mali, mira eso, señaló una de las pantallas de vigilancia. En el pasillo del piso 14, Bob y su grupo se movían rápidamente a toda velocidad, dirigiéndose a la escalera. Se dirigían al lugar de la explosión. Entendí de inmediato su plan, querían reunir suministros en el caos. Dudé 3 segundos y luego tomé una decisión arriesgada. Rose, ponte esta chaqueta oscura. Le di un cortavientos pequeño. La seguimos. Ellos, pero hay monstruos afuera, la explosión ha atraído a la mayoría de los zombis, es una rara oportunidad de exploración. Le subí la cremallera de la chaqueta, recuerda, sigue las órdenes al pie de la letra y vuelve corriendo de inmediato si pasa algo. 5 minutos después salimos del apartamento sin que nos vieran, con una daga en la cintura y un arco compuesto en la mano, guié a Rose silenciosamente hacia la escalera, con cada piso que descendíamos mi corazón se aceleraba, en la esquina del piso 11 de repente cubrí la boca de Rose y la tiré detrás de mí, 2 zombis vagaban por el pasillo de espaldas a nosotros, levanté un dedo para señalar silencio y me retiré lentamente justo entonces. Un fuerte estruendo y un grito humano resonaron desde abajo, los zombis se sintieron inmediatamente atraídos por el ruido, tambaleándose hacia la fuente. Bob y los demás están en problemas, me burlé, perfecto para despejar nuestro camino. Continuamos bajando y nos detuvimos en la puerta de seguridad del 9º piso. A través de la rendija de la puerta, vi una escena horrible. Uno de los hombres de Bob estaba atrapado debajo de un estante caído, con 3 zombis devorándolo. Bob y los demás no estaban a la vista. No mires, dije, cubriendo los ojos de Rose. Justo cuando estaba a punto de retirarme, de repente oí pasos sobre nosotros. Inmediatamente empujé a Rose al armario de un conserje cercano y me deslicé dentro, cerrando la puerta con cuidado detrás de nosotros. Los pasos se hicieron más fuertes, acompañados de una respiración pesada y dificultosa. Maldita sea, ese idiota se lo merecía, era la voz de Bob. Le dije que no tocara la válvula de gas. Jefe, ¿qué hacemos ahora?, preguntó otra voz. Todos los zombis han sido atraídos aquí. Regresemos primero al piso 14. Iremos a la casa de esa maldita esta noche, dijo Bob con saña. Llevo una semana observando, ella comprueba. La vigilancia del pasillo todos los días a las 3 de la tarde y el sistema de defensa se reinicia por unos segundos, entonces es cuando atacaremos.
Las voces se desvanecieron gradualmente, apreté los puños, mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas. Así que ese es el juego de Bob. En realidad descubrió mi rutina de seguridad. De vuelta en la casa segura, modifiqué de inmediato todos los programas operativos del sistema de defensa, agregando aleatoriedad. Rose sacó silenciosamente su cuaderno y dibujó el mapa de ruta de hoy y las ubicaciones de los zombies que encontramos. Lo hiciste muy bien. Revisé sus notas, asombrado por las habilidades de observación de la niña. Esta es información valiosa. Rose me miró con ojos brillantes. Tía Mali, ¿saldremos de nuevo en el futuro? Sí, organicé los hallazgos de hoy, pero no para rescatar personas, para recopilar más información de supervivencia, ¿entiendes? Asintió, luego negó con la cabeza. Pero, ¿y sí, qué pasa si vemos a otros niños como yo? Permanecí en silencio por un momento, recordando a la niña atrapada por zombies en mi vida pasada. Había arriesgado mi vida para la salvé y casi muero, pero ni una sola persona en todo el edificio me ayudó. Depende, dije finalmente. En el apocalipsis, las amenazas más peligrosas a menudo no son los zombies, sino los vivos. Recuérdalo, Rose. Asintió, aunque era evidente que solo entendía a medias, y continuó refinando su mapa. Caminé hacia la ventana y observé el lejano lugar de la explosión, que seguía ardiendo. Una densa humareda negra se elevaba, enroscándose como un dragón negro retorcido que flotaba sobre la ciudad. ¿Qué sabía Bob? ¿Cómo estaba conectado el laboratorio con el virus? ¿Cuál era el estado de los demás supervivientes? Estas preguntas me rondaban la cabeza. Ahora mismo solo importa una cosa: proteger mi casa segura, proteger a Rose y sobrevivir hasta que la verdad salga a la luz. La fecha en la pantalla de vigilancia indicaba el día 21 del apocalipsis. Ajusté el enfoque y la imagen del pasillo del piso 15 apareció con nitidez. Profesor William, el profesor de filosofía jubilado que una vez me había reprendido en la reunión de propietarios en mi vida anterior, llamándome egoísta y completamente falto de responsabilidad social, ahora agarraba media caja de fideos instantáneos, con la cara empapada en sudor mientras retrocedía. Lee, cálmate. Su voz llegó a través del micrófono de vigilancia temblando violentamente. Podemos dividirlo, mierda. El hombre de mediana edad al que llamó Lee blandió un tubo de acero. Esas eran las provisiones de mi familia, joder, las robaste mientras yo buscaba medicinas. Observé la farsa con frialdad. En el primer mes después del brote zombie en mi vida anterior, fue este profesor William quien lideró la cruzada moral para presionarme a compartir provisiones, solo para quedarse de brazos cruzados mientras sus partidarios saqueaban todas mis reservas. En la transmisión de vigilancia, el profesor William de repente torció su rostro en un gruñido feroz. Luego ve a buscarlo tú mismo, Lee. Lanzó la caja de fideos instantáneos a Lee, y mientras el hombre esquivaba, lo empujó con fuerza hacia él en el hueco de la escalera, donde resonaban los gruñidos distintivos de los zombies. Los gritos de Lee duraron menos de 10 segundos. El profesor William recogió frenéticamente los fideos esparcidos, regresó a su apartamento a toda prisa, presa del pánico, y cerró la puerta de golpe tras él. Tía Mali, Rose se quedó detrás de mí en algún momento con los ojos bien abiertos. ¿Por qué? ¿Qué hizo eso ese abuelo? Apagué la vigilancia y la encaré. Una niña de 8 años debería estar protegida, pero en este mundo, la inocencia es más mortal que cualquier zombi, porque el hambre convierte a las personas en monstruos más aterradores que los zombis. Le limpié la suciedad de la cara. Recuerda, Rose, nunca confíes en quienes predican moralidad. En tiempos de crisis, a menudo son los primeros en atacar a los demás. Rose asintió, sin comprender del todo, su pequeña mano aferrándose con fuerza al dobladillo de mi ropa. Justo cuando estaba a punto de explicarle más, de repente, otra pantalla de vigilancia parpadeó en rojo. Una alarma se activó por el sensor de movimiento. Inmediatamente cambié la pantalla y vi a Bob subiendo por la piso 14 con 5 hombres, cada uno armado. Lo más inquietante era que escoltaban a 2 individuos harapientos, un anciano de pelo blanco y un niño de unos 10 años. «Son el abuelo Martín y su nieto», exclamó Rose. «Viven en el piso 11. El abuelo Martín es médico. Me trató una vez por un resfriado». Entrecerré los ojos para observar de cerca. El anciano tenía una pierna izquierda herida y cojeaba al caminar. El niño tenía la cara surcada de lágrimas, pero se mordió el labio obstinadamente. El grupo de Bob los empujó con fuerza, deteniéndose en el piso 15. «Viejo, te lo preguntaré una última vez». La voz de Bob llegó a través de la señal de vigilancia. «¿Cuál es la contraseña del 1602? ¿Sabes lo que queremos?» «Te lo dije».
No sé ninguna contraseña. La voz del anciano, el profesor Martín, era sorprendentemente tranquila. Y aunque la supiera, no se lo diría a una escoria como tú. Bob. Sonrió maliciosamente mientras levantaba un bisturí, claramente robado de la casa del profesor Martín. Entonces no me culpes por experimentar con tu nieto. Escuché que la amputación justo después de una mordedura puede detener la mutación. El niño tembló de miedo pero aún así enderezó la espalda. Abuelo, no se lo digas, todos son malas personas. Mi corazón se encogió violentamente, esta escena me era demasiado familiar en mi vida pasada. Harry y Susan habían amenazado a una niña de la misma manera, solo para obligar a sus padres a darles comida. Tía Mally, las lágrimas de Rose cayeron en el dorso de mi mano. ¿Podemos salvarlos? La razón me dijo que no me entrometiera, pero al ver la mirada obstinada del niño y la postura inquebrantable del profesor Martín incluso ante las amenazas, tomé una decisión potencialmente fatal: ir a buscar mi arco compuesto y carcaj. Revisé rápidamente mis armas y preparé el botiquín de primeros auxilios. 5 minutos después, estaba completamente armado detrás de la puerta, mi oído presionado contra el panel. Las voces de Bob y los demás se acercaron, acompañadas por los gemidos apagados de dolor del profesor Martín. Eran claramente golpeando al anciano. Última oportunidad. ¡Anciano!, rugió Bob, debo conseguir esos suministros médicos de 1602 hoy. Ahora. Respiré hondo, abrí la puerta de golpe y la cuerda del arco ya estaba tensa en un instante. Déjalos ir. Mi voz era aterradoramente tranquila. Bob y su tripulación se congelaron en shock. Nunca esperaron que nadie se atreviera a abrir la puerta. Aprovechando el momento, solté la cuerda del arco. La flecha silbó junto a la oreja de Bob y se incrustó profundamente en la pared. La siguiente flecha no fallará. Mantuve mi postura. Detensado del arco. Déjalo ir. El rostro de Bob parpadeó con incertidumbre antes de torcerse en una sonrisa sombría. Señorita Mally, nos hemos mantenido alejados el uno del otro. Este anciano me debe una deuda. Dije, déjalo ir. Tiré otra flecha. Si no te decides en 3 segundos, yo decidiré por ti. Los secuaces de Bob vacilaron visiblemente. Habían visto mis sistemas de defensa en acción y no estaban seguros de que otra cosa puede que tenga ases bajo la manga. Eres despiadado. Bob finalmente apartó al profesor Martín. Pero recuerda, este edificio es mi territorio ahora. No puedes esconderte en esa tortuga de hierro para siempre. Se retiraron maldiciendo en voz baja, pero no se fueron del todo, claramente esperando ver mi siguiente movimiento. Acérquense despacio, les dije al profesor Martín y al niño. Las cuerdas del arco aún estaban tensas. No corran, nada de movimientos bruscos. El profesor Martín protegió a su nieto cojeando hacia mí, justo cuando estaban a punto de cruzar mi puerta. Bob se abalanzó de repente lanzando su bisturí a la espalda del niño. En el momento crítico mi flecha salió de la cuerda, interceptando el cuchillo volador en el aire con precisión milimétrica. El sonido metálico resonó de forma penetrante por el pasillo. Salgan, grité con fuerza activando simultáneamente el sistema de defensa de alto voltaje en el marco de la puerta. Arcos eléctricos azules y blancos bailaron a lo largo del marco, emitiendo aterradores crujidos. Bob finalmente se retiró con sus hombres. Rápidamente tiré del profesor Martín y del niño dentro, cerrando todas las puertas con seguridad de inmediato. Gracias, señorita. El profesor Martín jadeó mientras se sentaba en el suelo. Soy Martín y este es mi nieto Jack. Te debemos la vida. Mally. Me presenté brevemente mientras examinaba su herida en la pierna. Rose, trae el botiquín. Los ojos de Jack se iluminaron al ver a Rose. Rose, ¿estás viva? Los dos niños se abrazaron emocionados, mientras el profesor Martín me miraba sorprendido. Así que eres la tía Mally que Rose menciona a menudo. Te escuché. Es sangre fría, egoísta y reacia a salvar vidas. Dije con desdén, abriéndole la pernera del pantalón empapada de sangre. La herida está infectada. Rose, prepara peróxido de hidrógeno y antibióticos. El profesor Martín sudaba profusamente por el dolor, pero mantuvo la compostura. Gracias de nuevo. Bob y su pandilla irrumpieron en mi casa hace 3 días, y se llevaron todos los medicamentos y la comida. Parece que están recolectando suministros médicos para ese laboratorio. Dije mientras limpiaba la herida. Bob estuvo involucrado en el virus. Experimentos y ahora quiere encontrar una cura o una vacuna. El profesor Martín me miró en shock.
¿Cómo lo supo? Solo una suposición. Evité su pregunta. Aguante, esto va a doler. Después de atender sus heridas, preparé comida sencilla y agua para ambos. Jack devoró su comida, mientras el profesor Martín mantenía modales elegantes en la mesa, aunque le temblaban ligeramente las manos. Señorita Mali, su casa segura es bastante impresionante, dijo el profesor Martín, mirando a su alrededor. Pero si me permite ser franco, ¿por qué no salvó a más gente con estas instalaciones? Al menos podría acomodar. Profesor Martín, lo interrumpí. ¿Conoce al profesor William, ese filósofo que siempre habla de responsabilidad social? Por supuesto, profesor William, a menudo jugamos ajedrez juntos. Hace media hora, empujó a su vecino a una horda de zombis por media caja de fideos instantáneos. Dije con frialdad. Por eso no salvo a más gente. El profesor Martín se quedó en silencio palideciendo. William, imposible, dijo. Yo. Reproduje las imágenes de vigilancia, y al ver aparecer el rostro del profesor William y la imagen del inocente vecino cayendo sobre la horda de zombis, el profesor Martín se tapó la boca con la mano. Dios mío, Dios murió hace tiempo. Apagué la pantalla. Ahora tengo algunas preguntas. Primero, ¿cuál es su especialidad? Segundo, ¿qué equipo médico sabe manejar? Tercero, lo miré directamente a los ojos. Cuando sea necesario, ¿puede matar para proteger a estos dos niños? El profesor Martín tardó unos segundos en procesar mis preguntas y luego enderezó la postura. Cirugía cardiovascular, pero con amplia experiencia en medicina de campo, capaz de manejar la mayoría de los equipos quirúrgicos y de diagnóstico. En cuanto a la última pregunta, miró a Jack, que compartía juguetes con Rose. Sí puedo. Bien, asentí. Puedes quedarte, pero debes seguir mis reglas. Regla 1. Obediencia absoluta a las órdenes. Regla 2. Cualquier actividad al aire libre requiere al menos 2 personas. Regla 3. Cualquier mordedura o herida sospechosa debe reportarse de inmediato. Si viola cualquiera de estas normas, tendrá que irse por su cuenta. El profesor Martín asintió solemnemente. Es justo. En ese momento, Rose rompió a llorar de repente. Extraño a mamá y papá. ¿Se han convertido en esos monstruos de afuera también? Los ojos de Jack también se enrojecieron. El profesor Martín miró a los dos niños con dolor y luego se volvió hacia mí con reproche. Acabas de decirles esto a los niños. Les dije la verdad. Lo interrumpí bruscamente. En este mundo las mentiras son más mortales que los zombis. Si quieres construir un jardín de infantes lleno de falsas comodidades, la puerta está allí. La atmósfera en la habitación se congeló al instante. El llanto de Rose se detuvo abruptamente mientras nos miraba aterrorizada. El profesor Martín respiró hondo. Señorita Mali, entiendo su postura, pero los niños necesitan aprender a sobrevivir. Me agaché encontrándome con Rose a la altura de los ojos. Sí, es muy probable que tus padres se hayan ido. Es doloroso, pero debes aceptarlo, solo así podrás protegerlos. Honra la vida que te dieron, ¿entiendes? Los labios de Rose temblaron, pero finalmente asintió. Jack también se secó las lágrimas en silencio y se quedó al lado de su abuelo. Profesor Martín, me puse de pie. Si quieres quedarte, debes estar de acuerdo con mi forma de enseñar, o sigues las reglas o te vas, elige. El anciano miró a su nieto, luego a mi expresión resuelta, y finalmente suspiró. Nos quedaremos, pero espero que en algunos aspectos consideres la capacidad del niño para afrontar la situación. Podemos hablarlo. Suavicé un poco mi tono. Por ahora, necesito que revises nuestros suministros médicos y hagas una lista de los artículos que nos puedan faltar. Bob no dejará pasar esto fácilmente. Debemos estar preparados. Esa noche, después de que los dos niños se durmieran, el profesor Martín y yo nos turnamos para vigilar la estación de monitoreo. Señorita Mali, ¿puedo hacerle una pregunta? El profesor Martín habló de repente. Parece inusualmente preparado para todo esto. Miré la pantalla de vigilancia, sin responder de inmediato. Los recuerdos de mi vida pasada me inundaron. ¿Qué era? Profesor Martín, como en aquella vida, busqué en mis recuerdos, pero no encontré coincidencias. Quizás murió muy joven o quizás nunca nos conocimos.
Intuición, dije finalmente. Al ver los inusuales reportes en las noticias, junto con las extrañas desapariciones de animales en el vecindario, simplemente estoy más alerta que la mayoría de la gente. Profesor Martín asintió pensativo. Nos salvaste, pero te niegas a salvar a otros. Esta selectividad, ¿en qué criterio se basa? Saqué las imágenes de vigilancia del piso 15. En la pantalla, el profesor William merodeaba por el pasillo, preparando algo, probablemente una trampa. Evaluación de valor, respondí con calma. Tienes valor médico para la casa segura. Jack brinda apoyo psicológico a Rose. En cuanto a alguien como el profesor William, solo trae caos y peligro. Eso es frío, eso es realista. Me volví hacia el profesor Martín. ¿Sabes por qué he sobrevivido tanto tiempo en el apocalipsis? Porque puedo distinguir entre la bondad y la estupidez. Permaneció en silencio un buen rato antes de asentir finalmente. Quizás tengas razón, pero por favor, permíteme mantener un poco de humanidad. No discutí, en cierto modo, admiraba su persistencia. De todos modos, un mundo completamente desprovisto de calidez no valdría la pena salvarlo. A altas horas de la noche, mientras estaba de guardia en solitario, la vigilancia detectó de repente actividad inusual en el piso 14. Bob y varios otros estaban reunidos alrededor de una caja de metal plateada, operando algo. Hice zoom y vi una marca roja borrosa en la caja, B1127. Ese número de serie me recordó. Rose había mencionado una vez que la designación del laboratorio de su padre incluía la letra B. Anoté rápidamente este descubrimiento. Mañana interrogaría a Rose más a fondo sobre su padre. Mis instintos me dijeron que esta podría ser la clave para desentrañar el misterio del virus. Fuera de la ventana, una luna roja como la sangre colgaba en lo alto del cielo. El día 22 El apocalipsis estaba a punto de llegar. El ruido estático de la radio de onda corta resonaba por la casa segura mientras giraba lentamente el sintonizador, intentando captar alguna señal útil. Para la sexta semana del apocalipsis, hacía tiempo que se había cortado la electricidad, Internet se había convertido en un lejano recuerdo, y solo esta vieja radio podía conectarnos con el mundo exterior. Repito, el virus B1127 se filtró debido a un accidente de laboratorio. Todos los ciudadanos deben evitar el contacto con los infectados. Se establecieron estaciones de rescate en. La intermitente transmisión militar se aclaró de repente por un instante. Me incorporé de inmediato, sujetando el sintonizador con los dedos. El profesor Martín también dejó el libro de medicina y se inclinó. B1127 murmuró, repitiendo el código con el ceño fruncido. Ese es, en efecto, un formato de identificación de laboratorio. Señorita Mali, usted lo mencionó antes. Claro. Le indiqué que se callara mientras la transmisión se aclaraba un poco. Repitiendo, anuncio del Distrito Militar Central, fuente del virus contenida, vacuna en desarrollo. Los supervivientes proceden a. Tras una ráfaga de estática penetrante, la transmisión se disolvió. En un ruido electrónico sin sentido, apagué la radio y anoté los puntos clave en mi cuaderno, B1127, el número de código vinculado al laboratorio del padre de Rose, ahora confirmado oficialmente por los militares como el origen del virus. Esto no fue una coincidencia, tía Mali. Rose vino corriendo de la cocina, sosteniendo un modelo de arcilla torcido. Mira el conejito que hice. Tomé la creación vagamente con forma de conejo y le revolví el cabello, encantador. Pero recuerda lavarte las manos. Hay gérmenes en la arcilla. El profesor Martín vio a Rose alejarse saltando y bajó la voz. ¿Sigues investigando ese laboratorio? El conocimiento es un arma. Abrí mi cuaderno y señalé una página. Bob intentó acercarse a nuestro conducto de ventilación otra vez anoche. Esta es la tercera vez que muestra interés en la misma área. La expresión del profesor Martín se volvió seria. El sistema de ventilación es, sin duda, el punto más débil de la casa segura. Si lo violan, ya instalé una malla metálica y sensores de movimiento en las tuberías. Cerré la computadora portátil, pero necesitamos medidas defensivas más proactivas. Justo cuando estábamos hablando, Jack saltó de repente de la consola de monitoreo. Tía Mali, hay movimiento. El profesor Martín y yo corrimos de inmediato. Las imágenes de vigilancia mostraban dos figuras harapientas tropezando por el jardín del vecindario, seguidas de varios zombis. Lo que me heló la sangre fue que incluso a través del monitor borroso,
pude reconocer a esas dos figuras, Susan y Harry. Los conocía. El profesor Martín notó mi reacción con atención. Es novio y primo. Mi voz sonaba inquietantemente tranquila, aunque mis uñas se clavaban profundamente en mis palmas. En la escena, Harry cae repentinamente al suelo y Susan grita mientras intenta levantarlo. Justo cuando los zombis están a punto de abalanzarse en ese momento crítico, una flecha disparada desde un lado, da con precisión en la cuenca del ojo del zombi principal. Bob sale de entre los arbustos con 5 otros, encargándose rápidamente de los zombis restantes. Para mi sorpresa, en lugar de hacerles daño a Susan y Harry, les dan agua y comida y luego, empiezan a hablar amablemente. Esto no está bien, murmuro para mí mismo. Bob nunca comparte provisiones. Pronto el misterio se revela. Bob y su grupo llevan a Susan y los demás al edificio 7, la unidad contigua a la nuestra. Susan se alisa el pelo y empieza a tocar la puerta, gritando con voz dulce. ¿Hay alguien ahí? Soy residente de la comunidad. Por favor, abra la puerta. Estoy herido. Cebo. El profesor Martín jadeó. Están usando a los supervivientes como cebo. Miré fijamente la señal de vigilancia. Una ventana en el edificio 7, unidad 3, estaba entreabierta. Alguien se asomaba. En ese momento de vacilación, los hombres de Bob ya habían flanqueado la entrada del edificio, preparándose para entrar por la fuerza. Salvajes, murmuré entre dientes. Están explotando la compasión de la gente. El profesor Martín palideció. Querido. Dios, eso es demasiado astuto, lo interrumpí fríamente, brutal pero efectivo. Ahora sabemos por qué mantuvieron a Susan y Harry en la cámara de vigilancia. La casa del edificio 7 finalmente no abrió la puerta, y el grupo de Bob se retiró maldiciendo, pero la estrategia era clara, usar supervivientes aparentemente inofensivos para ganar confianza, luego lanzar un ataque contundente. Vendrán a nuestro edificio, dije girándome hacia el almacén. Necesitamos reforzar nuestras defensas. Esa tarde tuvimos una reunión de seguridad, todos, incluidos los 2 niños, tuvieron que participar. Esa era mi regla, en el apocalipsis, todos deben aprender a protegerse. La pandilla de Bob ahora tiene 7 u 8 miembros, moderadamente armados pero astutos y brutales. Señalé el mapa del vecindario dibujado a mano. Su nueva táctica es usar cebo de suministros, haciendo que supervivientes aparentemente inofensivos engañen a otros para que abran sus puertas, como esa pareja de hoy. Preguntó Jack. Asentí, me obligo a mantener la calma. Sí, la mujer es Susan, mi prima. El hombre es Harry, mi exnovio. Rose abrió los ojos sorprendida. Es la prima de la tía Mally. Entonces, ¿no deberíamos rescatarla? No, mi voz era firme. Al elegir trabajar con Bob, se han convertido en nuestros enemigos. Recuerda, cualquiera que trabaje para Bob, por muy lamentable que parezca, es extremadamente peligroso. El profesor Martín dudó y finalmente suspiró. Necesitamos más armas. Los suministros médicos son suficientes, pero armas defensivas. Estoy preparando cócteles Molotov. Señalé varias botellas de vidrio en el balcón. Pero tenemos cantidades limitadas, así que debemos usarlas con cuidado. Después de la reunión, procedimos con los ejercicios defensivos según lo planeado. Los 2 niños aprendieron a usar dispositivos de alarma sencillos. El profesor Martín practicó el funcionamiento del sistema de defensa de alto voltaje. Inspeccioné cada posible punto de entrada. Al caer la noche me senté solo en la estación de monitoreo, viendo cómo Bob llevaba a Susan y Harry de regreso al piso 14. Hombres, Harry cojeaba mientras caminaba, mientras Susan adulaba a Bob con una sonrisa aduladora. Estos 2, que habían causado mi muerte en mi vida pasada, ahora estaban reducidos a ser los lacayos de alguien más. Debería haber sentido satisfacción, pero todo lo que sentí fue un vacío helado en mi corazón. A las 2 de la madrugada, la alarma sonó de repente, no la alarma de la entrada principal, era el sistema de ventilación. Tomé mi arco compuesto y corrí al baño, donde el profesor Martín también había llegado al sonido. La rejilla metálica del respiradero temblaba ligeramente y se podía escuchar el leve sonido del metal raspando. Encontraron el punto débil, susurré, indicándole al profesor Martín que preparara el extintor. Retrocedí. Encendí la tira de tela de un cóctel Molotov y esperé en silencio.
En el momento en que la rejilla de ventilación se abrió una rendija, metí con precisión la botella ardiendo dentro. ¡Ah, caliente, me está quemando! Un grito estridente salió del conducto de ventilación, seguido del sonido frenético. Entre pasos y maldiciones, el profesor Martín roció inmediatamente el extintor hacia el respiradero para evitar que las llamas se extendieran hacia nosotros. Mientras tanto, sellé rápidamente el respiradero con una placa metálica preparada y la aseguré con pernos. Resuelto temporalmente, me sequé el sudor frío de la frente. Pero volverán mañana con mejores herramientas. El profesor Martín parecía sombrío. No podemos resistir mucho más. Si el rescate militar, no cuenten con eso. Lo interrumpí. Según las transmisiones, el ejército está priorizando al personal y las áreas con valor estratégico. Nuestro distrito residencial común. Tendríamos suerte si nos rescatan en medio año. Volviendo al dormitorio, saqué la foto de mis padres de debajo de la almohada. En la foto mi padre rodeaba los hombros de mi madre con el brazo mientras estaban en la entrada del laboratorio, radiantes de alegría. Eso fue 3 meses antes del brote del virus. Acababan de completar un proyecto importante, mientras mis dedos recorrían la foto, de repente me di cuenta de que el número de la placa de la puerta del laboratorio de mi padre también empezaba con B. Este descubrimiento me dio escalofríos en la espalda. ¿Podrían mis padres haber estado involucrados? No, imposible. Eran los científicos más rectos. Nunca lo harían. Una lágrima cayó sin control sobre la foto. La sequé apresuradamente, pero brotaron más lágrimas. Esto no estaba bien. Había jurado no volver a ser débil. ¿Fue la traición de Susan? ¿La posibilidad de que mis padres estuvieran involucrados en la fuga del virus? ¿O simplemente porque sí? Estaba cansada. Mali, la voz de Rose llegó desde la puerta. ¿Estás llorando? Me sequé rápidamente las lágrimas, pero la niña ya había corrido y me había abrazado por la cintura. Extrañaba a mamá y papá. Enterró la cara en mi abrazo. Yo también los extrañaba. A menudo mis manos rígidas se relajaban gradualmente, finalmente devolviéndole el abrazo con suavidad. Rose llevaba el aroma de la luz del sol y el jabón, como un pequeño trozo de pureza intacta en este mundo lleno de muerte. A veces me lo pregunto. Murmuré. Más para mí si me hubiera vuelto demasiado frío como esos zombis de afuera. Rose levantó la vista, sus grandes ojos brillando bajo la luz de la luna. De ninguna manera, la tía Mali es la mejor, me salvaste a mí y a Jack, y al abuelo Martín. Incluso me enseñaste a leer y hacer manualidades. Le acaricié el pelo, sintiendo que el nudo de frío en mi pecho se aflojaba ligeramente. Tal vez, es por eso que la gente en el apocalipsis todavía insiste en proteger a los débiles, no por los que están siendo protegidos, sino para evitar convertirse en completos monstruos. Ve a dormir, pequeña, le di una palmadita en la espalda. Tienes una clase temprano mañana. Rose asintió, luego se dio la vuelta antes de irse y dijo: tía Mali, no eres un zombi. Los zombis no lloran y no salvan a la gente. Después de que ella se escabulló, miré la foto de mis padres de nuevo. Sí, si realmente estaban conectados con el virus, entonces era mi casa segura, mi conocimiento de supervivencia, todo. Construido sobre la muerte de innumerables personas, el pensamiento me dejó sin aliento, pero pronto, la alarma de vigilancia sonó de nuevo, atrayéndome de vuelta a realidad. En la pantalla, los hombres de Bob movían algo. En alguna vez lo había escuchado hablar con tanta dureza a su nieto. Escúchame. Los 2 niños subieron el último tramo de escaleras entre lágrimas, una vez que confirmé que habían entrado sanos y salvos al refugio de la azotea. Me agaché. Profesor Martín, ¿qué más puedo hacer? Sacó un pequeño cuaderno manchado de sangre de su pecho. Registros del pasado, patrones de comportamiento zombi, debilidades. Jadeó con dificultad. La última página, muy importante, descubrió allí, antes de que pudiera terminar. Sus pupilas se dilataron de repente y su mano cayó flácida. Revisé su arteria carótida, se había detenido. Descanse en paz, profesor, susurré, metiendo el cuaderno en mi bolsillo. Después de una última mirada al valiente anciano, rápidamente me dirigí a la azotea. El refugio de la azotea era mucho más simple que la casa segura principal, solo una sala de equipo reforzada convertida para la supervivencia, pero tenía agua, comida y suministros básicos de armas. Tan pronto como cerré la puerta, escuché el clic de la cerradura automática en su lugar y el sistema de defensa se activó. Tía Mali,
se elevó a través de sí misma en mis brazos, sollozando, mientras Jack estaba sentado aturdido en la esquina, con la mirada vacía. Revisé el estado del sistema de defensa y me permití relajarme un poco solo después de confirmar que todo estaba normal. A través de la pequeña ventana en el piso superior, pude ver el caos desplegándose abajo. Los zombies, atraídos por la explosión, inundaban nuestro edificio en grandes cantidades. Mientras tanto, los hombres de Bob estaban atrapados en el medio, entre la espada y la pared. Se lo merecen, dijo Rose enojada, su carita aún surcada de lágrimas. No respondí, en su lugar revisé en silencio nuestros suministros. El refugio de la azotea solo estaba provisto de suficientes provisiones básicas para sostener a 4 personas durante 2 semanas. Ahora con una boca menos que alimentar, pero miré a Jack. El niño estaba inmóvil con los ojos rojos e hinchados, agarrando con fuerza en su mano el amuleto que su abuelo le había dado, un pequeño colgante con un símbolo médico. Jack, me agaché frente a él. Tu abuelo fue un héroe, nos salvó a todos. Los labios del niño temblaron. Él podría haber corrido más rápido, fue para protegerme que él, lo abracé sintiendo su pequeño y delgado cuerpo temblar violentamente. En ese momento, yo no era el sobreviviente despiadado del apocalipsis, solo una persona común que también había perdido a seres queridos. Escucha, dije seriamente después de que se hubo calmado un poco, tu abuelo me dio una última cosa, saqué el cuaderno de manchas de sangre, dijo que esto podría ayudarnos a sobrevivir, ahora, necesito que te recuperes y me ayudes a estudiar su contenido, ¿puedes hacer eso? Jack respiró hondo, se secó las lágrimas y aceptó solemnemente el cuaderno, dijo el abuelo, la última página es crucial, abrimos el cuaderno. Las páginas anteriores estaban densamente llenas de observaciones del profesor Martín sobre patrones de comportamiento zombie, sensibilidad al sonido, rango visual, cambios en la velocidad de movimiento a lo largo del tiempo. La última página, sin embargo, contenía una nota garabateada apresuradamente, debilidad crítica descubierta, los zombies reaccionan a frecuencias de sonido específicas, frecuencias de prueba detalladas en la parte posterior. Las frecuencias altas pueden paralizar brevemente sus movimientos, mientras que las bajas atraen su atención. Esto puede estar relacionado con el virus que altera los nervios auditivos, se requiere mayor verificación. Rápidamente revisé la parte posterior y efectivamente encontré un conjunto de números de frecuencia, si pudiera construir un generador sónico. La tía Mally Rose gritó de repente señalando hacia la ventana, alguien viene. Inmediatamente tomé el arco compuesto y miré por la mirilla hacia la entrada del pasillo de mantenimiento afuera. No la gente de Bob, ni zombies, eran Susan y Harry. ¿Cómo nos encontraron aquí, Mally? Sé que estás ahí. La voz de Susan llegó a través de la puerta, empalagosa con un toque de locura. Abre, solo somos nosotros dos, el grupo de Bob está atrapado en el piso 15, no respondí, indiqué a los 2 niños que se callaran. Mally, por favor, esta vez fue Harry. Su voz ahogada por las lágrimas, nos equivocamos, no deberíamos haber trabajado con Bob. Nos va a matar ahora. Por favor, dije con desprecio. La traición de mi vida pasada, el engaño de esta. Y ahora tienen el descaro de suplicarme. Tía Mally, susurró Jack. ¿Quiénes son? Mala gente. Respondí sucintamente sin dejar de observar sus movimientos. Susan cambió de tono de repente. Mally, si no abres la puerta atraeré a los zombies. Sé cómo hacerlo. Agitó un dispositivo parecido a un control remoto en su mano. Bob me dio este emisor sónico. Es suficiente para llamar a todos esos monstruos de abajo. Mi corazón se hundió. Un emisor sónico. ¿Podría ser que Bob también descubriera la debilidad de los zombies mencionada en las notas del profesor Martín? 3 segundos para decidir, gritó Susan. 3, 2, retrocede. Ladré con fuerza. Suelta el arma y levanta las manos por encima de la cabeza, o te clavaré una flecha en la garganta. Se oyó un crujido fuera de la puerta. Entonces. Susan dijo muy bien, armas abajo, ahora abran la puerta. Hermana, por favor, les hice señas a los 2 niños para que se retiraran al rincón más interno mientras mantenía mi arco apuntando a la puerta, girando lentamente la cerradura. En el momento en que la puerta se abrió, supe que me habían engañado. Susan claramente sostenía una pistola, mientras Harry sacaba un machete de detrás de su espalda. ¿O sigue siendo tan fácil de engañar? Susan sonrió dulcemente apuntándome con el arma. Dame todas las provisiones por los viejos tiempos, te dejaré en una pieza,
Harry evitó el contacto visual. Mally, lo siento, realmente no teníamos otra opción. Bajé lentamente mi arco, mi mente acelerada, los dos niños estaban detrás de mí. De ninguna manera podía dejar que se lastimaran, pero el arma en la mano de Susan, en este momento crítico, un aullido inhumano vino del túnel de mantenimiento, el rostro de Susan palideció, maldita sea, ¿cómo llegaron aquí arriba? El emisor sónico estaba. Claramente antes de que pudiera terminar, un zombi cubierto de sangre se abalanzó de repente hacia adelante y le mordió el hombro. Susan gritó y disparó, pero la bala solo dio en el techo. Harry se giró para correr, pero otro zombi lo derribó. En el caos cerré la puerta de golpe y la volví a cerrar con llave. La tía Mally, Rose y Jack me miraron horrorizados. No tengas miedo. Me obligué a mantener la calma, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me saldría del pecho. El refugio es completamente seguro. Los gritos fuera de la puerta duraron unos minutos, seguidos del escalofriante sonido de masticación. Por la mirilla, vi al menos 5 zombis dándose un festín con los cadáveres de Susan y Harry. Más lejos, más pasos resonaron desde el pasillo de mantenimiento. La horda se estaba reuniendo hacia el piso superior. ¿Cómo llegaron aquí de repente?, preguntó Jack temblando. De repente recordé las notas del profesor Martín, ondas sonoras. Susan dijo que Bob le dio un emisor de ondas sonoras. Eso debió ser lo que atrajo a los zombis. Rápidamente pasé a la última página del cuaderno para comprobar la frecuencia registrada por el profesor Martín. Si podría generar una onda de sonido con la frecuencia opuesta. Jack, ayúdame a buscar cualquier dispositivo electrónico aquí, radios, walkie-talkies, cualquier cosa que pueda producir sonido. Los dos niños inmediatamente comenzaron a hurgar en las cajas de almacenamiento en el refugio. Los golpes afuera se volvieron más violentos y el marco de la puerta comenzó a aflojarse. El tiempo se acababa. Lo encontré. Rose vino corriendo con una vieja radio de onda corta. Ajusté rápidamente la configuración de la radio, tratando de ingresar la frecuencia que el profesor Martín había grabado. El primer intento produjo una estática áspera que hizo que los zombis afuera se volvieran aún más frenéticos. La segunda vez, espera, Jack señaló el cuaderno. El abuelo escribió la frecuencia inversa. Deberíamos usar este número. Lo ajusté como dijo y presioné el botón de reproducción. Una onda de sonido de baja frecuencia casi inaudible emitida por el altavoz de la radio. El efecto fue inmediato. Los golpes afuera de la puerta cesaron abruptamente. Me arriesgué a mirar por la mirilla, y vi a los zombis detenerse confundidos. Luego, lentamente comenzaron a retirarse. Funcionó. Rose vitoreó saltando. Todavía no. Continué ajustando la frecuencia. Esto solo los repele temporalmente. Necesitamos una solución más permanente. Justo entonces, Jack señaló por la ventana a Mally. Mira. Me giré para mirar y vi varios puntos negros moviéndose lentamente en el cielo distante. Helicópteros, y parecían dirigirse hacia nosotros. ¿Los militares?, preguntó Jack esperanzado. No estaba seguro, pero era la primera actividad aérea que habíamos visto en 7 semanas. Quienquiera que fuera, significaba que la situación afuera podría haber cambiado. Quienesquiera que sean, necesitamos sobrevivir hasta que lleguen, dije, sin dejar de ajustar la radio para asegurar que las ondas de sonido siguieran transmitiendo. Jack vigila por la ventana. Rose, revisa cuántos suministros nos quedan. Los zombis afuera se dispersaron temporalmente por las ondas de sonido, pero sabía que no irían muy lejos, y los hombres de Bob aún podrían estar acechando abajo, sin mencionar la comida y el agua limitadas. Acaricié suavemente el cuaderno del profesor Martín, agradeciendo en silencio al anciano que se había sacrificado. Su descubrimiento no solo podría habernos salvado, sino también a más personas. Si esos helicópteros fueran realmente equipos de rescate. La 8ª semana del apocalipsis, mi casa segura fue violada, el equipo reducido, los suministros escaseaban, pero aún estábamos vivos y aún había esperanza. A veces, eso es suficiente. El ruido de baja frecuencia emitido por el dispositivo sónico detuvo temporalmente los ataques zombis fuera de la puerta, pero sabía que esto era solo una medida provisional. Las notas garabateadas apresuradamente por el profesor Martín indicaban que esta interferencia sónica duraría como máximo 30 minutos. Tía Mally, el helicóptero se está acercando, gritó Jack desde la ventana, su voz llena de esperanza. Me acerqué para mirar. En efecto, 3 puntos negros se acercaban al vecindario en la distancia, pero tardarían al menos 20 minutos más en llegar. Si realmente venían a rescatarnos, Rose, preparen nuestras bengalas de señales, dije mientras revisaba el resto.
Flechas en mi arco compuesto. Jack sigue observando el movimiento del helicóptero. Los dos niños entraron en acción de inmediato. 7 semanas de sobrevivir al apocalipsis les habían enseñado a seguir instrucciones con rapidez. Mientras tanto, aproveché el momento para hojear el cuaderno del profesor Martín, buscando cualquier información que pudiera ayudarnos a aguantar los siguientes 20 minutos. En la esquina de la última página del cuaderno, había un anexo casi manchado de sangre. Nota: el efecto sónico disminuye con el uso prolongado. Los no muertos desarrollan resistencia. Debe combinarse con la interrupción visual. Luz intermitente intensa. Para seguir siendo efectivo, luz fuerte. Murmuré para mí mismo, escaneando el refugio estrecho. Aparte de la lámpara de emergencia, todo lo que teníamos eran linternas. Corrí a la caja de almacenamiento y saqué 3 linternas de alta potencia. Jack, ayúdame a quitar la tapa trasera de la radio. Corrimos contrarreloj para modificar el equipo. Conectando los circuitos de la linterna a la radio. Los zombis afuera se estaban volviendo inquietos de nuevo. El efecto repelente de las ondas sonoras se estaba debilitando. Tía. Mali, están arañando la puerta otra vez. Rose se acurrucó cerca de mí, su pequeña mano agarrando el dobladillo de mi camisa con fuerza. Solo 30 segundos más, sudor frío perlaba mi frente mientras mis dedos conectaban rápidamente los 2 últimos cables. Listo, inténtalo ahora. Jack accionó el interruptor y la radio emitió inmediatamente una onda de sonido penetrante y cambiante mientras las 3 linternas comenzaban a parpadear en diferentes frecuencias. El arañazo fuera de la puerta se detuvo. Abruptamente reemplazado por gruñidos confusos, miré con cautela por la mirilla, y vi a los zombis tambaleándose hacia atrás como si estuvieran borrachos, con algunos incluso comenzando a atacarse entre sí. El descubrimiento del profesor Martín fue más útil de lo que habíamos imaginado. Útil, acababa de girarme para celebrar cuando todo el refugio se sacudió violentamente y una explosión mucho más cercana que antes vino de abajo. ¿Esos lunáticos Bob y su equipo siguen volando el edificio? Me estabilicé y corrí a la ventana. Una densa columna de humo salía del piso 14 y varias figuras corrían desesperadamente escaleras arriba. Eran Bob y sus 2 últimos secuaces. Están guiando a los zombis hasta aquí. Jack gritó de terror. Al instante comprendí el plan de Bob. Como no podía romper nuestras defensas sónicas, crearía caos con explosiones, permitiendo que los zombis atacaran el edificio desde dentro. Este loco preferiría perecer juntos que dejar vivir a otros. Prepárense para moverse. Rápidamente distribuí el equipo. Tomen lo esencial. Necesitamos llegar a la azotea. Justo cuando estábamos empacando los kits de emergencia, un disparo sonó desde afuera de la puerta, seguido por el ruido sordo de un zombi colapsando. Alguien estaba despejando a los zombis afuera. Mali, sé que estás ahí dentro. Una voz masculina familiar. Grité, abre la puerta, tenemos un trato que discutir. Harry, no acaba de morderlo. Miré por la mirilla y vi a Harry cubierto de sangre y a Susan con la mitad del hombro destrozado, de pie en el pasillo, pistolas en mano. Lo que era aún más escalofriante eran los 5 o 6 cadáveres de zombis esparcidos a su alrededor, mientras que los 2 parecían completamente imperturbables por sus propias heridas, fueron mordidos pero no se giraron. De repente caí en la cuenta. El suero experimental de Bob debe haber usado lo robado del laboratorio para hacer una vacuna temporal. Hermana mayor, la voz empalagosa de Susan sonaba especialmente aterradora ahora. Abre la puerta, te llevará a ver a mamá y papá. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabían de mis padres? Harry se burló y agregó, ¿de verdad crees que Bob te persigue sin razón? ¿No te lo dijo ese viejo tonto del profesor Martín? Tus padres eran los jefes del proyecto B-1127, su suero es más valioso que el oro. Me temblaban las manos. Mientras agarraba el arco, eso no podía ser. Se suponía que mis padres estaban investigando enfermedades cardiovasculares. La expresión de Susan se ensombreció de repente mientras golpeaba la puerta con la culata de su pistola. Basta de charla. Abre la puerta. Bob dijo que nos darían el doble de provisiones si los atrapamos con vida. Miré hacia atrás a los niños aterrorizados y tomé una decisión rápida, sacando los 2 últimos cócteles Molotov de la bolsa de emergencia. Le di uno a Jack, ala. De 3 los lanzamos en direcciones opuestas, luego corrimos directo a la azotea. Lo conseguí. Los 2 niños asintieron con firmeza. 1, 2, 3, abrí la puerta de un tirón, y 2 cócteles Molotov se arquearon hacia cada extremo del pasillo. Susan gritó y esquivó.
Mientras Harry disparaba un tiro de pánico que destrozó el tubo fluorescente sobre nuestras cabezas, corre, los tres corrimos hacia las escaleras de la azotea, con llamas ardiendo detrás de nosotros y las maldiciones histéricas de Susan resonando en nuestros oídos. Justo cuando llegamos a las escaleras, una explosión ensordecedora surgió desde abajo. La última explosión de Bob sacudió todo el edificio. Había cerrado con cadena la puerta de la azotea y los pocos segundos que tardé en abrirla se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente abrí la puerta, los pasos de Harry ya estaban justo detrás de nosotros. ¡Sube! Empujé a los niños a la azotea, y me giré para disparar una flecha. Harry se hizo a un lado, solo para ser tacleado por un zombi que lo perseguía. Nuestra ruta de escape había sido cortada por los no muertos. ¡Harry! Susan gritó tratando de salvarlo, pero Harry la agarró del brazo y la empujó directamente hacia la horda de zombis que se aproximaba. Lo siento, cariño, alguien tiene que ser el último. Harry se burló mientras seguía cargando hacia nosotros. La vista me retorció el estómago. No era así exactamente como me había empujado hacia los zombis en nuestra vida pasada. El karma es una perra, y la voluntad gira sin fallar. Disparé mi última flecha, golpeando a Harry de lleno. La rodilla gritó mientras caía, instantáneamente tragado por los zombis que lo acosaban. Mientras tanto, Susan se liberó milagrosamente de la horda, arrastrando su cuerpo destrozado hacia nosotros. Hermana, sálvame, extendió una mano ensangrentada, lágrimas genuinas brotaron de sus ojos. Sé que estaba equivocado, mi mano que sostenía el arco tembló ligeramente. He esperado demasiado por este momento. La persona que me mató en mi vida pasada ahora se arrastra en el suelo como un perro, rogándome, pero extrañamente, la emoción esperada no llegó, solo había un agotamiento y una tristeza infinitos. En Mali, helicóptero, el grito de Rose me devolvió a la realidad. Mirando hacia arriba, 3 helicópteros militares habían llegado efectivamente sobre la zona residencial, con uno acercándose directamente a nosotros, pero en ese mismo momento, la puerta de emergencia de la azotea se abrió violentamente de una patada. Bob estalló con su último secuaz restante. Perra, lo has arruinado todo, la sangre manchó el rostro de Bob mientras levantaba su pistola. Si no puedo tenerlo, no una voluntad, el disparo sonó justo cuando Jack se abalanzó sobre mí. La bala le rozó el brazo y golpeó el suelo de cemento. Inmediatamente devolví el fuego. Mi última flecha dio en el blanco con precisión mortal en la garganta de Bob. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras se tambaleaba hacia atrás, justo en la horda de zombis que acababa de salir de la escalera. Jefe, su último subordinado corrió a ayudar, solo para que Bob lo agarrara y lo empujara hacia los zombis. Recibe el golpe por mí. Esta escena se convirtió en la ironía final en la vida de Bob. Se giró para huir, solo para pisar los fragmentos del cóctel molotov que se había lanzado, estrellándose con fuerza contra el suelo. Luchó por escapar, pero su propio subordinado lo arrastró implacablemente hacia la horda de zombis. El helicóptero ya estaba flotando sobre el tejado. La escalera de cuerda descendía, pero Susan, con una fuerza repentina e inexplicable, se aferró a mi pierna. Llévame contigo o moriremos juntos. Miré su rostro supurante. Recuerdos de mi vida pasada brillando como un caleidoscopio, las traiciones, el sufrimiento, esos días peores que la muerte. Hermana, por favor, las pupilas de Susan ya se estaban dilatando, una señal de la mutación. Me agaché abriendo sus dedos uno por uno. Este es el camino que elegiste para ti. Dándome la vuelta, recogí a Rose y tiré de Jack hacia la escalera de cuerda. Detrás de nosotros se escuchó el último grito inhumano de Susan, seguido del sordo golpe de un fuerte impacto. Ella había saltado. Mientras luchábamos por subir la escalera de cuerda, la puerta de escape de la azotea se abrió de nuevo, esta vez revelando una horda de zombis. El piloto inmediatamente aumentó la altitud, y la garra de un zombi rozó por poco la parte inferior de la escalera. Agárrate, un hombre con uniforme militar se asomó desde la cabina, estirándose para levantarnos, solo 10 segundos más, justo cuando mis dedos estaban a punto de tocarlo. El agotamiento y la pérdida de sangre de los últimos días finalmente me abrumaron, mi visión comenzó a nublarse y mis brazos perdieron toda sensibilidad. Agárrala, esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que la oscuridad me consumiera. En mi aturdimiento estado, me pareció oír voces conversando.
Identidad confirmada, es Mali, así es, la hija del profesor Newman. Sus padres se están volviendo locos esperando en la zona B, luego oscuridad interminable, papá, mamá, el olor a desinfectante, esto fue lo primero que percibí al recuperar la consciencia. Abriendo lentamente los ojos, la luz blanca cegadora instantáneamente me hizo llorar. Está despierta, gritó una voz familiar con entusiasmo, mientras mi visión se enfocaba gradualmente. El rostro demacrado pero alegre de mi madre apareció sobre mí, detrás de ella estaba sentado mi padre en una silla de ruedas, con la pierna derecha enyesada, pero su sonrisa tan cálida como siempre. Mamá, papá, mi voz era ronca, apenas reconocible. ¿Dónde estamos? Del tercer centro médico militar. Papá se acercó en su silla. Has estado inconsciente durante 3 días, infección leve combinada con deshidratación severa, pero el médico dijo que no hay peligro de muerte. Intenté sentarme, pero todos los músculos de mi cuerpo me dolían como aplastados. Mi madre rápidamente me sujetó. No te apresures, Rose y Jack están a salvo, los atienden en la zona infantil. Los recuerdos volvieron lentamente, la azotea, el helicóptero, Susan cayendo. ¿Qué fecha es ahora? ¿Cuántos días lleva él? Apocalipsis. Padre y madre intercambiaron una mirada. Día 378 desde el brote del virus, dijo padre en voz baja. La vacuna se desarrolló hace 3 meses, ahora solo estamos eliminando a los infectados restantes. 1 año. De hecho estuve en coma casi 1 año aterrorizado, me toqué los brazos y la cara, sin marcas de mordeduras, sin descomposición. No te preocupes, no estás infectado. Mi madre me tomó de la mano, es solo que tu cuerpo estaba demasiado exhausto. El médico dijo que es un milagro que sobreviviste. El capitán Frank te salvó, añadió mi padre, se arriesgó a la infección al bajar personalmente por la escalera de cuerda y sacarte a ti y a los 2 niños. Gorra, capitán Frank, comandante del equipo especial de rescate. Un destello de diversión cruzó los ojos de mi madre. Durante el último año, ha venido al hospital todas las semanas a preguntar por tu condición. Justo cuando ella hablaba, la puerta del hospital se abrió con un crujido suave. Un hombre alto con uniforme militar apareció en el umbral. Al verme despertar, se sobresaltó visiblemente antes de ponerse firme con un saludo militar. Señorita Mali, bienvenida de nuevo. Su rostro bien definido tenía una cicatriz que se extendía desde la frente hasta la barbilla, pero no disminuía ese distintivo porte militar. Por alguna razón, sentí que mis mejillas se calentaban. Gracias por salvarme a mí y a los niños. Luché por mantener la voz firme. Frank negó con la cabeza. Es lo menos que podía hacer. De hecho, dudó. Fueron tus padres quienes te salvaron. Si no hubieran insistido en registrar tu posible ubicación en la base de datos militar, nunca habríamos encontrado ese vecindario. Así fue. Miré a mis padres y de repente recordé las últimas palabras de Harry. Papá, mamá, el proyecto B1127 es. La habitación del hospital quedó en silencio al instante. La expresión de mi padre se volvió seria. ¿Qué has oído? Dijeron. Tú eras a cargo del virus. Mierda. Mi padre, normalmente refinado, de hecho maldijo con un equipo de desarrollo de vacunas. B1127 era un proyecto antiviral encargado por los militares. Pero el grupo de Bob robó las muestras iniciales y realizó experimentos no autorizados, lo que provocó la fuga, añadió mi madre, mientras se secaba las lágrimas. Apenas dormimos el año pasado, tratando de rectificar ese error. Mali, pensamos que te habíamos perdido incluso a ti. Tomé las manos de mis padres abrumada por emociones encontradas, así que esta era la verdad, toda la calumnia, todo el sufrimiento. Mis padres lo habían estado soportando en silencio todo el tiempo. ¿Qué hay de Bob y Susan?, pregunté vacilante. El cuerpo de Bob ha sido confirmado en la lista de limpieza, respondió Frank sin rodeos. En cuanto a Susan, hizo una pausa incómoda. En realidad, sigue viva. ¿Qué? Casi salto de la cama, solo para desplomarme hacia atrás por el dolor de mis heridas. Calma. Mi madre me sujetó rápidamente. Se cayó del 6º piso, pero fue amortiguada por ramas de los árboles. Ahora está aislada en la sala de infecciones graves, dicen los médicos, puede que no sobreviva a la semana. Guardé silencio durante un largo rato. La persona que me mató en mi vida pasada ha terminado así ahora, debería animarla o quiero verla, dije finalmente 3 días después, cuando apenas podía sentarme en una silla de ruedas. Frank me empujó a través de múltiples zonas de desinfección hasta la sala de aislamiento. Tras el cristal, una figura vendada yacía en la cama del hospital,
su leve subir y bajar apenas visible, con monitores cercanos mostrando un latido débil, está en las etapas finales de la infección, completamente inconsciente. Frank susurró, si quieres. Podemos acabar con su sufrimiento pronto. Miré fijamente a la que una vez fue mi hermosa y vibrante prima, ahora solo una masa de carne esperando la muerte. Odio, lástima, alivio, una tormenta de emociones complejas se agitó en mi pecho. No. Finalmente negué con la cabeza, déjaselo al equipo médico. Si despierta, házmelo saber. Frank pareció ligeramente sorprendido. ¿Estás seguro?, preguntó. Según los registros, ella lo era. Es exactamente por eso que no puedo ser como ella. Me giré hacia él. Llévame de vuelta ahora. Quiero ver a los niños. Al irme miré por última vez a Susan tras el cristal. Esa mirada fue a la vez una despedida y un perdón. No para ella, sino para mí. En el día 400 del brote del virus, las autoridades declararon oficialmente el fin de la pandemia. Rose, Jack y yo nos mudamos al complejo residencial proporcionado por el ejército para las familias de investigadores meritorios. Mis padres seguían trabajando en mejoras de vacunas en el laboratorio, pero al menos podían venir a casa a comer con regularidad. Ahora, Rose se convirtió oficialmente en mi hija adoptiva. Mientras que Jack fue acogido por el compañero de armas de Frank. El veterano que había perdido a su esposa e hija trataba al niño como a su propio hijo. Nuestras dos familias solían comer juntas, y Frank las visitaba con especial frecuencia. En el día 500 del brote establecí el puesto de ayuda mutua Down en el centro comunitario, dedicado a ayudar a los supervivientes que habían perdido a sus seres queridos, especialmente a los niños. No deberían tener que pagar por los errores de los adultos. Hoy, en el evento del primer aniversario, me paré frente al micrófono y miré los rostros marcados pero resilientes del público. Rose y Jack estaban sentados en la primera fila, levantando los pulgares. Mis padres sonrieron a la izquierda, mientras que a la derecha estaba Frank erguido como un pino, incluso de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad. Mi voz resonó por toda la plaza. El verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos, aún podemos elegir qué tipo de persona ser. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres. Un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores con el corazón acelerado inexplicablemente. Para vivir, dijo con una sonrisa poco común. Para tener la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar? No a la típica cena de cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien como una medalla de honor especial. Suena bien, respondí con una sonrisa, pero tendrás que esperar hasta que acomode a todos estos niños. Se puso de pie y saludó. Listo en cualquier momento, jefe de estación Mali. En la distancia, el rugido de la maquinaria resonó desde el sitio de reconstrucción. Los niños se rieron en el patio de juegos recién construido y el humo de la cocina se elevó de cada hogar. La sombra del apocalipsis se estaba desvaneciendo y la vida, eventualmente continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Es exactamente por eso que no puedo ser como ella. Me volví hacia él. Llévame de vuelta ahora. Quiero ver a los niños. Al irme le di una última mirada a Susan tras el cristal. Esa mirada fue tanto una despedida como un perdón, no para ella, sino para mí. En el día 400 del brote del virus, las autoridades declararon oficialmente el fin de la pandemia. Rose, Jack y yo nos mudamos al complejo residencial proporcionado por el ejército para las familias de investigadores meritorios. Mis padres todavía trabajaban en mejoras de vacunas en el laboratorio, pero al menos podían venir a casa a comer regularmente. Ahora Rose se convirtió oficialmente en mi hija adoptiva, mientras que Jack fue acogido por el compañero de armas de Frank. El veterano que había perdido a su esposa e hija trataba al niño como a su propio hijo. Nuestras dos familias solían comer juntas, y Frank las visitaba con especial frecuencia. En el día 500 del brote, establecí el puesto de ayuda mutua Down en el centro comunitario, dedicado a ayudar a los sobrevivientes que habían perdido a sus seres queridos. Especialmente a los niños. No deberían tener que pagar por los errores de los adultos. Hoy, en el evento del primer aniversario,
me paré frente al micrófono mirando los rostros marcados pero resilientes del público. Rose y Jack estaban sentados en la primera fila, levantando los pulgares, mis padres sonrieron a la izquierda, mientras que a la derecha estaba Frank, todavía erguido como un pino, incluso vestido de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad, mi voz resonó por toda la plaza, y el verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos, todavía podemos elegir qué tipo de persona ser. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres, un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores, mi corazón inexplicablemente acelerado, para vivir, dijo con una extraña sonrisa, para la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar? No del tipo de cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien como una medalla de honor especial. Suena bien, respondí con una sonrisa, pero tendrás que esperar hasta que tenga a todos estos niños instalados. Se puso de pie y saludó, listo en cualquier momento, jefe de estación Mali, en la distancia. El rugido de la maquinaria resonó desde el sitio de reconstrucción, los niños se rieron en el patio de juegos recién construido y el humo de la cocina se elevó de cada hogar. La sombra del apocalipsis se estaba desvaneciendo y la vida, eventualmente continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Es exactamente por eso que no puedo ser como ella. Me volví hacia él. Llévame de vuelta ahora. Quiero ver a los niños. Al irme le di una última mirada a Susan tras el cristal. Esa mirada fue tanto una despedida como un perdón, no para ella, sino para mí. En el día 400 del brote del virus, las autoridades declararon oficialmente el fin de la pandemia. Rose, Jack y yo nos mudamos al complejo residencial proporcionado por el ejército para las familias de investigadores meritorios. Mis padres todavía trabajaban en mejoras de vacunas en el laboratorio, pero al menos podían venir a casa a comer regularmente. Ahora, Rose se convirtió oficialmente en mi hija adoptiva, mientras que Jack fue acogido por el compañero de armas de Frank, el veterano que había perdido a su esposa e hija. Trataba al niño como a su propio hijo. Nuestras dos familias solían comer juntas y Frank las visitaba con especial frecuencia. En el día 500 del brote, establecí el puesto de ayuda mutua Dawn en el centro comunitario, dedicado a ayudar a los sobrevivientes que habían perdido a sus seres queridos, especialmente a los niños. No deberían tener que pagar por los errores de los adultos. Hoy, en el evento del primer aniversario, me paré frente al micrófono mirando los rostros marcados pero resilientes del público. Rose y Jack estaban sentados en la primera fila, levantando los pulgares, mis padres sonrieron a la izquierda, mientras que a la derecha estaba Frank, todavía erguido como un pino, incluso vestido de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad, mi voz resonó por toda la plaza, y el verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos, todavía podemos elegir qué tipo de persona ser. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres, un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores, mi corazón inexplicablemente acelerado, para vivir, dijo con una extraña sonrisa, para la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar? No del tipo de cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien como una medalla de honor especial. Suena bien, respondí con una sonrisa, pero tendrás que esperar hasta que tenga a todos estos niños instalados. Se puso de pie y saludó, listo en cualquier momento, jefe de estación Mali, en la distancia. El rugido de la maquinaria resonó desde el sitio de reconstrucción, los niños se rieron en el patio de juegos recién construido y el humo de la cocina se elevó de cada hogar. La sombra del apocalipsis se estaba desvaneciendo y la vida, eventualmente continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Esa mirada fue tanto una despedida como un perdón, no para ella, sino para mí. En el día 400 del brote del virus, las autoridades declararon oficialmente el fin de la pandemia.
Rose, Jack y yo nos mudamos al complejo residencial proporcionado por los militares para las familias de investigadores meritorios. Mis padres todavía estaban trabajando en mejoras de vacunas en el laboratorio, pero al menos podían venir a casa a comer regularmente. Ahora Rose se convirtió oficialmente en mi hija adoptiva, mientras que Jack fue acogido por el compañero de armas de Frank. El veterano que había perdido a su esposa e hija trataba al niño como a su propio hijo. Nuestras dos familias a menudo comían juntas, y Frank las visitaba con especial frecuencia. En el día 500 del brote establecí la estación de ayuda mutua Down en el centro comunitario, dedicada a ayudar a los sobrevivientes que habían perdido a sus seres queridos, especialmente a los niños. No deberían tener que pagar por los errores de los adultos. Hoy, en el evento del primer aniversario, me paré frente al micrófono mirando los rostros marcados pero resilientes del público. Rose y Jack se sentaron en la primera fila, levantando los pulgares. Mis padres sonrieron a la izquierda, mientras a la derecha estaba Frank erguido como un pino, incluso de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad. Mi voz resonó por toda la plaza. El verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos aún podemos elegir qué tipo de persona ser. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres. Un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores con el corazón acelerado inexplicablemente. Para vivir, dijo con una sonrisa poco común. Para tener la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar? No a la típica cena de cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien una medalla de honor especial. Suena bien, respondí con una sonrisa. Pero tendrás que esperar a que acomode a todos estos niños. Se puso firme y saludó, listo en cualquier momento. Jefa de estación Mali. A lo lejos el rugido de la maquinaria resonó desde el sitio de reconstrucción. Los niños se reían en el patio de juegos recién construido y el humo de la cocina se elevaba de cada hogar, la sombra del apocalipsis se estaba desvaneciendo y la vida, eventualmente continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Esa mirada fue tanto una despedida como un perdón, no para ella, sino para mí. En el día 400 del brote del virus, las autoridades declararon oficialmente el fin de la pandemia. Rose, Jack y yo nos mudamos al complejo residencial proporcionado por los militares para las familias de investigadores meritorios. Mis padres todavía estaban trabajando en mejoras de vacunas en el laboratorio, pero al menos podían venir a casa a comer regularmente. Ahora Rose se convirtió oficialmente en mi hija adoptiva, mientras que Jack fue acogido por el compañero de armas de Frank. El veterano que había perdido a su esposa e hija trataba al niño como a su propio hijo. Nuestras dos familias a menudo comían juntas, y Frank las visitaba con especial frecuencia. En el día 500 del brote establecí la estación de ayuda mutua Down en el centro comunitario, dedicada a ayudar a los sobrevivientes que habían perdido a sus seres queridos, especialmente a los niños. No deberían tener que pagar por los errores de los adultos. Hoy, en el evento del primer aniversario, me paré frente al micrófono mirando los rostros marcados pero resilientes del público. Rose y Jack se sentaron en la primera fila, levantando los pulgares. Mis padres sonrieron a la izquierda, mientras a la derecha estaba Frank erguido como un pino, incluso de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad. Mi voz resonó por toda la plaza. El verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos aún podemos elegir qué tipo de persona ser. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres. Un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores con el corazón acelerado inexplicablemente. Para vivir, dijo con una sonrisa poco común. Para tener la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar? No a la típica cena de cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien una medalla de honor especial.
Suena bien, respondí con una sonrisa. Pero tendrás que esperar a que acomode a todos estos niños. Se puso firme y saludó, listo en cualquier momento. Jefa de estación Mali. A lo lejos el rugido de la maquinaria resonó desde el sitio de reconstrucción, los niños se reían en el patio de juegos recién construido y el humo de la cocina se elevaba de cada hogar, la sombra del apocalipsis se estaba desvaneciendo y la vida, eventualmente continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez, pero al menos podían venir a casa a comer regularmente. Ahora Rose se convirtió oficialmente en mi hija adoptiva, mientras que Jack fue acogido por el compañero de armas de Frank. El veterano que había perdido a su esposa e hija trataba al niño como a su propio hijo. Nuestras dos familias solían comer juntas, y Frank nos visitaba con especial frecuencia. En el día 500 del brote establecí la estación de ayuda mutua Down en el centro comunitario, dedicada a ayudar a los sobrevivientes que habían perdido a sus seres queridos, especialmente a los niños. No deberían tener que pagar por los errores de los adultos. Hoy, en el evento del primer aniversario, me paré frente al micrófono mirando los rostros marcados pero resilientes del público. Rose y Jack se sentaron en la primera fila, levantando los pulgares. Mis padres sonrieron a la izquierda, mientras que a la derecha estaba Frank, todavía recto como un pino, incluso vestido de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad. Mi voz resonó por toda la plaza. El verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos, todavía podemos elegir qué tipo de. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres, un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores con el corazón acelerado inexplicablemente. Para vivir, dijo con una sonrisa inusual, para tener la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar? No a cenar en una cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien una medalla de honor especial. Suena bien, respondí con una sonrisa. Pero tendrás que esperar a que todos estos niños se instalen. Se puso firme y saludó, listo para cualquier momento. Jefe de estación Mali. A lo lejos el rugido de la maquinaria resonó desde el sitio de reconstrucción. Los niños rieron en el patio de recreo recién construido y el humo de la cocina se elevó de cada casa. La sombra del apocalipsis se desvanecía y la vida, eventualmente, continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Mirando hacia adelante. Agradezco tu opinión. Si te gustó esta historia no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, pero al menos podían venir a casa a comer regularmente. Ahora Rose se convirtió oficialmente en mi hija adoptiva, mientras que Jack fue acogido por el compañero de armas de Frank. El veterano que había perdido a su esposa e hija trataba al niño como a su propio hijo. Nuestras dos familias solían comer juntas, y Frank nos visitaba con especial frecuencia. En el día 500 del brote establecí la estación de ayuda mutua Down en el centro comunitario, dedicada a ayudar a los sobrevivientes que habían perdido a sus seres queridos, especialmente a los niños. No deberían tener que pagar por los errores de los adultos. Hoy, en el evento del primer aniversario, me paré frente al micrófono mirando los rostros marcados pero resilientes del público. Rose y Jack se sentaron en la primera fila, levantando los pulgares. Mis padres sonrieron a la izquierda, mientras que a la derecha estaba Frank, todavía recto como un pino, incluso vestido de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad. Mi voz resonó por toda la plaza. El verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos, todavía podemos elegir qué tipo de. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres, un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores con el corazón acelerado inexplicablemente. Para vivir, dijo con una sonrisa inusual, para tener la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar?
No a cenar en una cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien una medalla de honor especial. Suena bien, respondí con una sonrisa. Pero tendrás que esperar a que todos estos niños se instalen. Se puso firme y saludó, listo para cualquier momento. Jefe de estación Mali. A lo lejos el rugido de la maquinaria resonó desde el sitio de reconstrucción. Los niños rieron en el patio de recreo recién construido y el humo de la cocina se elevó de cada casa. La sombra del apocalipsis se desvanecía y la vida, eventualmente, continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Mirando hacia adelante. Agradezco tu opinión. Si te gustó esta historia no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Dándome el visto bueno, mis padres sonrieron a la izquierda, mientras que a la derecha Frank permanecía erguido como un pino, incluso de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad. Mi voz resonó por toda la plaza. El verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos, aún podemos elegir qué tipo de persona ser. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres. Un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores con el corazón acelerado inexplicablemente. Para vivir, dijo con una sonrisa poco común. Para tener la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar? No a la cena de la cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien como una medalla de honor especial. Suena bien, respondí con una sonrisa. Pero tendrás que esperar a que acomode a todos estos niños. Se puso firme y saludó, listo en cualquier momento. Maestro Mali, a lo lejos el rugido de la maquinaria resonó en el sitio de reconstrucción. Los niños se rieron en el patio de juegos recién construido y el humo de la cocina se elevó de cada hogar, la sombra del apocalipsis se estaba desvaneciendo y la vida, eventualmente, continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Dándome el visto bueno, mis padres sonrieron a la izquierda, mientras que a la derecha Frank permanecía erguido como un pino, incluso de civil. El apocalipsis pone a prueba a la humanidad. Mi voz resonó por toda la plaza. El verdadero renacimiento no se trata de sobrevivir, sino de preservar la luz de nuestra humanidad. Hemos perdido tanto, pero al menos, aún podemos elegir qué tipo de persona ser. Después del discurso, Frank se acercó y me entregó un ramo de flores silvestres. Un lujo absoluto en estos tiempos de escasez de recursos. ¿Para qué? Tomé las flores con el corazón acelerado inexplicablemente. Para vivir, dijo con una sonrisa poco común. Para tener la oportunidad de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿puedo invitarte a cenar? No a la cena de la cafetería. Miré la cicatriz en su rostro bronceado y de repente sentí que ya no parecía feroz, sino más bien como una medalla de honor especial. Suena bien, respondí con una sonrisa. Pero tendrás que esperar a que acomode a todos estos niños. Se puso firme y saludó, listo en cualquier momento. Maestro Mali, a lo lejos el rugido de la maquinaria resonó en el sitio de reconstrucción. Los niños se rieron en el patio de juegos recién construido y el humo de la cocina se elevó de cada hogar, la sombra del apocalipsis se estaba desvaneciendo y la vida, eventualmente, continuaría. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Espero saber de ti. Si te gustó esta historia no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Espero saber de ti. Si te gustó esta historia no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.